Ja. Buenas noches, Genubis. Hallo. Wil je aanluden om plaats te nemen? Komt je een stoel zetten? Welkom. Jeder einer hier. Schön, dass ihr gekommen seid. Alle Heidi. Kommt nen, sagt fängt den besten Platz hier so. Wir werden diesen schönen Abend anfangen. Wir freuen uns, dass das von der Freitag ist. Und dass wir San Pablo 3 haben hier von der. Das Thema ist 10 Abtragung, 10 Ertragung wieder mehr. Von 4 Monaten, was wir haben. Und sag wir einmal erwarten, mit wachen, was jent alle den Platz gefangen haben, den Tool gesagt haben. Und wir einmal tschüss online schicken, das freut uns auch, dass wir die Möglichkeit haben dafür. Ja, so von der ist der zweite Freitag. Wir haben nächste Monat noch ein Freitag. Und dann sind diese 3 Tage zum eng. Und wir freuen uns wirklich, dass wir die Möglichkeit haben, Pablo Eva zu haben. So, zum Anfang wollte ich noch einmal beten mit uns taub. Und dann wir dann einfach gleich nur Eva gehen in den Talier. Jesus, wir sagen dir Dankeschön, dass du so gut bist, dass du uns live hast und dass du treuhärtig gut bist zu uns. Jesus, Dankeschön, dass du hier mitten mit uns bist, dass du jetzt in uns wohnt und dass der Vater über uns wirkt. Jesus, Dankeschön, dass wir diese Gelegenheit haben, mehr von dir zu lernen und mehr davon zu lernen, was du zu sein hast, über Kenia abtragen und über den Zweig wiesen, den du für ihn hast. Jesus, Dankeschön, dass du einfach einen Plan hast, einen wunderbaren Plan hast für jeder Eltern, für jeder Kind und für jeden einen, der in dieser Welt neu geboren wird, dass wir einfach diese Überwindung können haben, dass keiner kommt in dieser Welt und dass du einen wunderbaren Plan hast für jeden einen. Und dann, als wir nicht klein sind, als wir halb abwachsen sind, als wir große Menschen sind, du hast für jeder Part im Leben hast du einen Plan, oder sogar wenn das ihr Großeltern sind, ältere Menschen, Jesus, du hast für jeden einen Plan und für jeden Moment im Leben hast du einen Plan in ein wunderbarer Zweig. Und wir sagen die Dankeschön dafür. Dankeschön Gott, dass Pablo hier kann sein von dir, dass Stephanie und Rory hier kann sein. Gott, Dankeschön, dass du uns sehnen das und so wirklich sehnen. Und wir beten einfach, dass das Abend kann ein Abend sein, wo wir wirklich kann an den Wort nennen gehen und lernen von Grund her an, wo den Wut zu sein hat, über Kinder und über ihre Charakter und über wer sie sind an dieser Welt in uns leben und was wir als Eltern, als große Menschen, was wir für einen Auftrag haben, ihren Trainung Futter zu wiesen. Und ich bete einfach, dass den jetzt mag Pablo leiden und Stephanie auch die wir geben, zum sagen, dass wir das möchten richtig verstehen, was du von dir zu uns sein wirst, Gott. Dankeschön, dass du hier bist und dass deine Jeinwut einmal bei uns ist. In den Namen Jesus. Amen. Dankeschön für kommen und willkommen jeder einer hier. So, ich habe Ihnen Pablo präsentiert und wir freuen uns, dass er hier ist. Aber von der ist Stephanie mit uns. Und ich freue mich sehr, dass sie gekommen ist und dass sie etwas sagen wird von der. Und so sei es. Ich weiß wirklich nicht, von wo ich mit anfangen, die zu präsentieren, aber ich habe persönlich kennengelernt eine Mission in Hukum.
En zij is bevriend met Rodis en hij is van de Armeen van Las Jungas, wenn ich recht bin. En zij hebben een zeer schmakke dag, da wat zich hier vielleicht bei uns mit Ramrand. En ze zijn einfach eine sehr lieve Familie, wat ik heb leert leven, ook kan leren bij de mission, wat immer war du han schreiben. Part van de familie weer, want ik in de mission wie de einzige Mennonito wie, so dan wie immer zij nach der andere detail. En dat freut mich immer sehr. So von der ist Stephanie einfach hier und will uns auch sehen mit dem, was Gott auch in Erde hingegeben hat, was es über Sachen und Sprechen und alles ist. So, ich freue mich wirklich, dass Stephanie hier ist. Dankeschön, wirklich. Für mich ist es ganz schön Dankeschön und dass die einfach, die dort übernimmst, hätte kommen und über Sachen und Porte sind von dort. Y Pablo, gracias por el esfuerzo de venir otra vez y dejo todo esto en tus manos. Buenas noches a todos. Goedenavond allen. ¿Cómo están? Hoe schiet het? ¿Están bien? Goed? ¿Felices? Schaftig? Ah, bueno, porque estar bien es una cosa, pero estar feliz es más importante. Wenn schaftig sein ist, a ver, más lento tienes que decirme eso, pues. Que estar bien es bueno, pero estar feliz es mejor. Einfach gut, dat einem dat gut ja, das eine Sache, aber wirklich schaftig, wirklich froh sein von Berne, das ist noch was anderes. Bueno, vamos a estar hoy Wir wollen von dir viendo el carácter cristiano. über den christlichen Charakter nur sein. Una cosita, Pablo. Ich habe so gesagt, das was ich im Durchschnitt dort gehört habe, ich auch geredet habe. Ich hoffe, die kommen alle mit meinem Plotitsch mit. Ab das Papier hat Helena dort korrigiert, als sie was die dort im Durchschnitt geschrieben sein. Okay? ¿Ok? El principio del carácter cristiano Das biblische Prinzip vom christlichen Charakter y cómo enseñar, forjar carácter cristiano en nuestros hijos y en las generaciones. wo kann wir unsere Kinder in Nachkommenschaft oder Generationen den christlichen Charakter lehren und anschustern, so als in Isa Schuster, was ut Isa schustern det. Was haben wir dort? Cuando decimos carácter Wenn wir Charakter sagen, y carácter cristiano, ¿qué se viene a su mente? ¿En qué und piensa? wenn wir dann sagen christlichen Charakter, an was denkt ihr? Was kommt in ihren Kopf an? Que sea como Jesús. Ujú. ¿Sí? ¿Algo más? Noch was? ¿Quién más? Wer mag noch was sagen, du Tau? Carácter. Pero sí, está bien. Él lo resumió en una muy buena frase, ¿no? Der hat das sehr Ser schmackhaft como geführt. Jesús. So sein, als was Jesus ist. Entonces, el principio del carácter cristiano So, wenn wir über das Prinzip vom christlichen Charakter reden, es uno de los 7 principios das ist ein von 7 Prinzipien, bíblicos biblische Prinzipien, que traen libertad a una nación. was die Freiheit zu einer Nation bringen sollen. Mientras más carácter cristiano haya en los individuos de una nación, Je mehr christlichen Charakter ist in die einzelnen Menschen in einer Nation, más libre será esa nación. wird diese Nation mehr frei sein. Entonces, debemos forjar carácter cristiano So, wir sollen christlichen Charakter schützen en nosotros, in uns. no importa la edad que tengamos, Dort hält sich gleich, was von aller ich habe. pero es de suma urgencia Aber das ist sehr wichtig, urgent, que forjemos carácter cristiano dass wir christlichen Charakter schützen sollen en las generaciones futuras. und die Generationen, die noch vor uns sind, was nur uns kommen. Entonces, decía que el carácter es uno de 7 principios. So, ich sehe jetzt, dass Charakter ist ein von 7 Prinzipien. Otros principios son la individualidad, Ein anderes Prinzip ist, dass, esto sí que me va a costar un poco. Die Einzelheit, das ist ein Prinzip, Einzelheit, dass wir sind einzigartig. que tiene que ver con entender que Dios te hizo único Dat geht darum, dass wir verstehen können, also Gott hat die
einzigartig gemerkt. Dat jaft geen andere wat zo is als du. Y por ser único, En du wens dat du einzigartig bist, hay un diseño de Dios jaft het een model van wat God die geeft heeft, especial ganz besonders, para cada individuo für eine jede einzelne Person, hecho a imagen y semejanza de Él. wat in zijn likeness en evenbeeld gemerkt is. Entonces, no podemos, So, wir können dann nicht, aleluya, no podemos uniformar wir können gar nicht alles das Uniforme sein, eins so als die andere alle, everein. los propósitos, Die los zweite, roles, dat rol wat wir los haben, llamados, en die beroepingen wat jeder porque hat. hay una individualidad. Wens, wir sind einzigartig. Podemos estar congregados 2000 personas Wir können vielleicht 2000 Menschen typ sein, en el culto Gottesdienst. y cada uno de esos 2000 En jeder ein von die 2000, es un individuo único y especial para Dios. eine einzelne Person, wat einzigartig ist und wat ganz besonders ist bei Gott. Y Dios va a tratar Und Gott wird con durch cada uns schaffen, individuo an jeder Person, de acuerdo du noch, a ese amor especial que Él siente por cada uno. als wat seine Life ist, ganz besonders für diese einzelne Person. Otro principio En para ander traer principe. libertad a una nación Damit die Nation frei wird, es el autogobierno ist sich selbst zu beherrschen. o dominio propio. En español, en inglés, en Plattdeutsch creo que es lo mismo, ¿no ve? Selbstbeherrschung. ¿Ok? Selbstregierung gleich als Peter beschrieben. Selbst die Regierung. El autogobierno Selbstbeherrschung oder Selbstregierung es cuando yo ist, wenn ich decido hacer lo que es bueno mich entscheiden, dort zu tun, was richtig ist, voluntariamente, uit mijn vrije Wille. sin que nadie Ohne dort irgendwer me esté vigilando ne mij oppassen dat en kijken dat ik o me dat esté doe. diciendo lo que tengo que hacer. Oder die dat mij zeggen, du moet zo doen. El autogobierno Selbstregierung es que yo decida ist, dat ik entscheiden doe, obedecer a Dios Gott te gehorchen, porque conozco su ley. wenn ich sein Wort, sein Gesetz kennen doe. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, Als Gott te Adam en Eva zei, de todos los árboles pueden comer, van alle bomen kan je eten. menos del árbol del conocimiento del Bitte. bien y del mal, Diesen einen Baum, wat heet die nou? Dat, die Baum, wat wijsheid jaft te weten wat goed en wat slecht is. Dios les dio la ley, God la juist- instrucción, Gott geeft een gesetz, dat je ziet wat hij doen zal. el mandato. Dat weer dat gebouwd. De esto pueden comer Van dit kan je eten y esto no deben comer. en dit zal je niet eten. Es decir, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Op andere weer, dit kan je doen en dit kan je niet doen. Dat zal je niet doen. Pero también les dio las consecuencias. Maar hij zegt dan ook wat de volgen worden zijn daarvan. Consecuencias si obedecían Dat de volgen daarvan van gehoorzaam zijn y consecuencias si desobedecían. en de volgen van dat wanneer zij worden ongehoorzaam zijn. Y parece que En dat schijnt Dios zo, los dejó con esa ley, con esa instrucción, God geeft dit gesetz, dit gebouwd. y de alguna manera tomó distancia de ellos. En irgendwie, als wanneer hij dat einfach leid en voor zich werkelijk een beetje apart weer. En Génesis 3, En 1 Mose 3, cuando Dios viene a pedir cuentas a Adán, wanneer God naar Adam komt en hij bad am Rechenschaft, lo que dice la Biblia es que zegt de él Bijbel, llegó a buscar al hombre. dat hij kwam en zag naar den man. Quiere decir que se había distanciado de alguna manera. Dit betekent ongeveer dat God erst niet de ganze tijd even door bij Adam geweest, der erst een beetje wieder aufgeweest. Pero él se fue, Dios, Aber Gott verleiht wird vielleicht das Wort sein, ging ein bisschen wieder auf. pero su ley Uber- estaba con el hombre. Sein Gesetz wir durch mit dem Mann. La instrucción, el mandato. Das Gebot, das was er tun soll. La ley, la Dat instrucción representa a Dios. Repräsentiert Gott. Entonces, Dios se aleja So, Gott ist dann ein bisschen wieder aufgegangen y el hombre debe obedecer
por el En- conocimiento de la ley, En de mens die zal gehoorzaam zijn en doen ons wat hij dat gezegd kan. el mandato o la instrucción. Dat je bouwt. We zijn je instructie. No quiero que confundan, Verschrift. no Ja? quiero que vayan a confundir la ley con el legalismo Ik wil niet dat je dat o que estamos bajo la ley, vielleicht amtuschen deine, dat Legalismus, dat moet einfach so zijn en dat gezegd. Dat zijn wat twee verschillende zaken. Ja? sino como la instrucción, Dit is de Verschrift, lo wo we que dat Dios zijn. espera de nosotros. Wat God van ons erwarten dat. Entonces el hombre, ¿qué debía hacer en el huerto del Edén? So, de man, wat zal hij in den garden van Eden doen? Obedecer a Dios aunque no estuviera. God gehorchen, gehoorzaam zijn, ook dan van God niet du bezit am wir. Pero estaba la ley. Aber dat gezegd wir du. El autogobierno para nosotros Dat de Selbstbeherrschung, Selbstregierung für uns, es decidir hacer lo bueno, es uns te entscheiden, dat Gode te doen. sin que Dios Ohne dat God se nos aparezca en una Met einmal zarza wird- ardiente du zijn in een brennender Bosch, y te diga, hey, obedece, en dan wordt met einmal du in den Bosch zijn, hey, du sollst gehoorzaam zijn. no comas mucho pastel, Doe niet te veel cake eten, no tomes mucha soda. niet te veel soda drinken. No, solamente leemos la ley y No, wir decidimos lesen hacer lo einfach, que es bueno. einfach dit gezegd en dadurch weet wie wat goed is. La palabra de Dios Dat woord van God es lo que necesitamos is para dat wat el autogobierno. we brücken om ons zelfs te regeren. Sodoma y Gomorra fue destruido Sodom en Gomorra worden por la twee gemerkt, inmoralidad, te nichts gemerkt, pero también wegen immoralidad, sagt dice man la dat zo? Biblia que fueron destruidos. Unmoralisch zijn. Perdón, ¿puedes repetirlo? Ok. Sodoma y Gomorra fueron destruidos, o las ciudades fueron destruidas por la inmoralidad, So, diese Städte, die werden versteht, wegen unmoral zijn. pero también dice la Biblia Aber die Bibel sagt auch, porque estaban comiendo y Wens- bebiendo demasiado. zij te veel eten en drinken deiden. No tenían dominio propio Die con la hadden niet comida. Selbstbeherrschung, wat eten aangeht. Necesitamos Wir sollen, una generación wir brücken eine Generation, que tenga dominio propio, wat Selbstbeherrschung que se hat. autogobierne, Dat zij zich zelfs regeren doen. que sepan hacer lo bueno Dat zij weten dat Gode te doen, sin que papá y mamá tengan que estar todo el tiempo diciendo, ohne dat Papa en Mama de ganze tijd door zijn en een verzaaien wat zij te doen hebben. sin que el maestro esté todo el tiempo vigilando. Ohne dat de leraar de ganze tijd even door is en door nog kijken dat. Si trabajamos este principio Wanneer we in diesem Prinzip schaffen doen, en nosotros en ons, y en las nuevas generaciones, en in de nächste generationen, vamos a tener waar we un individuo, eine Person haben, un matrimonio, eine Ehe haben, una familia, eine Familie haben, una comunidad Kommunität, Gemeinschaft haben, y finalmente una nación und zuletzt eine ganze Nation, más libre, wat mehr frei ist. libre. ¿Mm? Frei. Porque cuando no obedecemos, Wanneer we nicht gehoorzaam zijn, somos esclavos zijn we Sklaven del pecado, van de Sünde, de la culpa, van zich schuldig la voelen. condenación Dat einer zich, y el engaño. zeg maar Kondenation, Verdammung. El tercer principio es la conciencia. Dat derde principe is, nu is mijn plaatje maar ganz goed, conscientia. Je wissen, ja, du. La conciencia Dat je cristiana. La conciencia es la más sagrada de las propiedades. Dat je wissen is dat heiligste van al het wat du enen kost. La conciencia es esa vocecita Dat je wissen is deze kleine stem en tu corazón en die hart, que te dice, wat die zegt, no camines por ese camino, doe niet diesen Weg te lang gaan. no salgas a esta hora, Doe niet diesen klokkentijd uitgaan. no abras esa aplicación en el teléfono, Doe niet die app opmerken aan je phone. no hables así a tu esposo, Doe niet zo te die man reden, a la esposa, te die vrouw reden. ve y pídele perdón, Go, fraude om vergeving. abraza a tu hijo,
Du din kind antworten. Pide perdón a tu madre. Du dine Mama am Vergebung Hay beten. una vocecita. Dort ist eine ganz kleine Stimme. Esa es la conciencia. Dort ist dort gewassen. La conciencia Dort gewassen es el lugar ist der donde Platz, reposa el Espíritu de wo Dios en nosotros. Gott sein Geist an uns wohnen wird. Todo nuestro cuerpo es templo del Espíritu, So ans ganze Körper, dort ist der Tempel vom pero Heiligen la Geist. conciencia Aber dort es gewassen donde reposa y desde donde nos habla. ist du, wo der Geist wirklich also ganz tüß ist und von du ut redet uns. La conciencia Dort gewassen no la podemos negociar. kann wir nicht, sag mal negociar, verkaufen, verschachern. Cuando hacemos algo Wenn wir was tun, que no está bien delante de Dios, was für Gott nicht gut ist, entonces tú no puedes dormir. dann kannst du nicht schlafen. Si amas a Dios, Wenn du Gott lieben lässt, no vas a poder estar tranquilo, wirst du nicht ruhig sein können. porque esa vocecita Wenn es diese kleine va Stimme a estar retumbándote aquí. wird Esto hier no erinnern estuvo gehen. bien. Du hast was getan, was nicht gut wird. Y debes ponerte a cuentas con Dios. Und du sollst Rechenschaft für Gott aufgeben. La conciencia Der Gewasse no la podemos ver, kann wir nicht sein, pero sentimos aber wir fühlen. como un taladro. Ta, 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 So ta, es ta, war ta, 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 ta. eine Speedrill wird sein. Bzzz. Esa es su voz Dort ist seine Stimme. cuando nos dice, Wenn er debes uns ponerte sagt, a cuentas con Dios. du sollst Rechenschaft aufleihen für Gott. Nada como que vayas a dormir Nicht als du wirst schlafen gehen con tu conciencia tranquila, und dann dort dein Gewissen dann auch zufrieden in Ruhe ist. sin que te diga ta 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 ta, Ohne ta, dass ta, du ta, ta. puttern det von der Speedrill. La conciencia Dort Gewissen es sagrada. ist heilig. No podemos venderla, Wir können den ni nicht por verschachern. dinero, Nicht für Geld, ni por conveniencia, nicht dort, wie sagt man Konveniencia? Den ihnen gewünscht, dass du was rückkriegst. ni por ignorancia. Auch nicht dort, du wirst ignorant sein, dort nicht weiter, anweiten sein. Cuando enseñamos a nuestros hijos Wenn wir unsere Kinder unterrichten, a ser radicales, dort sie sollen radikal sein, ganz fest auf was stehen. a mantenerse firme Dort sie sollen nicht davon en sus wegstoppen. decisiones, Und dort wird sie sich entscheiden, su conciencia va a estar a salvo. dann wird ihr Gewissen in Sicherheit sein. Enseñar y formar en las nuevas generaciones Dit an den neuen Generationen zu una lehren, conciencia limpia dass sie ein reines Gewissen sollen haben. es sembrar en la libertad de la nación. Dort ist an der Freiheit von der Nation planten, den Sud streuen. Las hojas que tienen allí son para un taller. Die Blätter, was die du haben, das ist für einen Workshop, was wir tun wollen. Al final de la jornada vamos a hacer el taller. Wenn wir erst hier zu Ende haben, müssen wir zu Platz, wo wir das tun müssen. Pueden escribir atrás, Die können die Blätter umdrehen, wenn ihr wollt, und du alle werden beschrieben, was solo sie wollen. atrás. Donde están los cuadritos, no. Aber du, wo das beschrieben ist, bitte nicht schreiben, dort die können du nachher was abschreiben. Por ahora no se distraigan con lo que está allí, Von dir braucht ihr nichts, was du abgeschrieben hast in die Blätter. es para el taller. Das ist für den Workshop nachher. El siguiente principio Das nächste Prinzip es la forma de gobierno cristiana. ist die christliche Form oder Art und Weise, wo zu regieren. Dios Gott diseñó mögt una manera especial eine ganz besondere de revelar Weise, su gobierno, ¿qué era la palabra? forma de gobierno cristiano, de revelar. So, er hat eine ganz besondere Art und Weise diseñado, wirklich mit Fleet so gemerkt, wo zu regieren, ¿Sí? En la tierra, auf der Erde. una manera especial. Dort hat eine ganz besondere Art und Weise Jesús dort zu tun. dijo, mi reino no es de este mundo, Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. pero él dijo, Aber er sagt, el reino está entre vosotros. das Reich ist mang jünd. El reino de los cielos se ha acercado. Das Himmelsreich ist dicht dabei gekommen. Así que Jesús no estaba diciendo Also Jesus sagt nicht,
que no es que su reino Dort ist nicht estuviese fuera de este mundo. Lo que Jesús quiso decir no es que su reino fuera extraterrestre o que fuera de este Jesus sieht mundo. nicht, dort sein Reich buitenkant Welt ist. Dort ist nicht was extraterrestre, ja. Dort ist von hier. Que no tenían nada que ver con los asuntos terrenales. Dort sein Reich nichts mit unsere Sache hier zu tun hat. Dort ist nicht, No was fue er lo sieht. que quiso decir. Dort ist nicht, was er sieht. Lo que él dijo fue, Was er sieht, mi reino mein Reich no es como ustedes creen que es mi reino. ist nicht so, als je glauben, mein Reich ist. No es de este mundo. Dort No ist es nicht von dieser Welt. como el hombre Dort ist nicht so, se als der Mensch gobierna habitualmente, durchschnittlich immer regieren wird. como ejerce la autoridad habitualmente. So, als wat zij sehr viel ihre Autorität uitüben. Entonces Jesús dice, So, Jesus sagt, el que de ustedes quiera ser el primero, wer von jullie de eerste zijn wil, ser un líder, wil een leider zijn, debe ser siervo. die zal een dienaar zijn. Eso es un diseño diferente. Dat is een ander model. Porque en el diseño del mundo, Wens in de welt er model, en el reino del mundo, del hombre, en dat rijk van de mensen, quien es líder, wer leider is, quien es rey, wer de koning is, quiere que le sirvan die wil gaan dat de anderen zullen aan dienen. sus copas, la mesa, Die zullen aan de koffel herrichten, den dash bedienen, que le limpien los zapatos, de schouder merken. que le traigan y le lleven todo lo que necesita. Dat zij aanbrengen en alles einfach wat hij aanbruikt, dat wordt Todas las aan mujeres que quiera. Que cumplan sus caprichos. Alles wat hij wil, gaan en her, dat wordt alles gedaan. Pero Jesús dice, Aber Jesus sagt, No. nee, el que de ustedes quiera ser líder, wer ser el van jullie primero, wil leider zijn, de eerste, debe servir a los die demás. zal dienen allemaal. Dios tiene una forma de gobierno God heeft een vorm wou te regeren. para gobernar. Wou wie Al kunnen hombre. herrschen. Den aan de mensheid herrschen. El gobierno de Dios es diferente en el matrimonio cristiano Dat de regering van God is anders in een christelijke eigen. que es diferente al matrimonio del mundo. Als wat wordt een regering zijn over een eigen verblisse van de wereld. Dat is anders. Dios tiene un gobierno diferente God heeft een andere art regering. para que los padres Door met de ouderen críen a sus hijos. de kinderen opertragen. Es muy diferente a como lo hace el mundo. Dat is zeer anders als wat de wereld met de kinderen doet. La iglesia De kerk es otra estructura de gobierno is een andere structuur van regering. y también se debe gobernar, En dat zal ook geregeerd worden, no como una empresa niet zo als een empresa, ni een como fabriek. una multinacional del mundo. Niet zoals een negocio wat aan de wereld wordt Tiene un gebruikt. diseño especial de gobierno. Dat heeft een ganz bestemd model van hoe dat geregeerd worden zal. Aquí está registrado el cómo. Dat is door opgeschreven, hoe. Si nosotros enseñamos la forma de gobierno Wanneer we de rechte a orden nuestros wie hijos hoe te regeren, onze kinderen ooit bijbrengen dingen en dat leren. en el matrimonio, en la En de familia, eigen, en de en familie, los negocios, en op de arbeid, en la iglesia, en de kerk, vamos a tener una nación justa waar we een gerechte que no nation oprime, hebben. Wat niet ihre mensen doeldreichen que deed. no es tirana, Wat niet, zeg maar, tirano. Sehr que schlecht oprime a los behandelt. demás, los Sí. aplasta, los pasa por encima de ellos. Ja, dat is een goede wijze. Dat is een creeper even, en dat is een goede wijze dat te zijn. ¿Está bien? Sí. ¿Ya? Sino vamos a tener una nación de líderes siervos. Wanneer we dat richtig leren worden, waar we leiders hebben wat deiner zijn. Y eso es bueno, En dat is goed. porque trae libertad. Wens dat brengt vrijheid. ¿Mm? También tenemos We otro hebben principio que es la unidad con unión. Een ander principe dat heet
ik wil niet zijn als ik dat kan. Eenheid met taub zijn. Wou ik dat zeggen. Unidad con unión. Dat is meskrijt even rein, maar dat is nog wat O verschillend. unidad con propósito. Eenheid met zwart. Wordt een ander weg zijn dat te Tenemos zeggen. la unidad en el espíritu. We hebben de eenheid im Geest. Todos los que estamos aquí en este salón Alle die wat we hier taub zijn, ya tenemos una unidad. we hebben al eine eenheid. Porque tenemos al Espíritu Wens Santo. we hebben den Heiligen Geest. No estamos allí agarrados de la mano, We zijn hier niet alle taub gevoerd. ni juntitos Nicht, como esta bella pareja, ook nicht alle taub ist das scheine Paar hier. pero somos uno Aber wir sind hier eint en el Espíritu. im Geist. Pero también Aber auch noch, nos podemos unir wir können uns taub donen, para hacer otros propósitos. andere zweite te donen. Matrimonio, Eihe, una empresa, was sei Impresse? negocio, Geschäft, ja, una Geschäft. iglesia, Eine Kirche, un colegio, eine Schule, algún proyecto social. ernst ein soziales Projekt. Cuando tenemos unidad en el Espíritu, Wenn wir Einheit im Geist haben, la unión en propósitos diese Einheit in zweite va a ser exitosa. wird Gewinns bringen oder wird schaffen. Procura unirte Du die sei du am siempre schaffen, die con alguien que tenga el Espíritu Santo met seine te verbinden, wat ook den Heiligen Geest hebben. para casarte, Tam die befrieden, para hacer un negocio, tam Geschäft merken, para hacer un viaje, tam reisen, para traducir un libro, tam ein Buch übersetzen, para cualquier proyecto. tam ernsten Projekt. Unidad con unión. Dat is wat Einheit met zweit bedienen dat. El yugo igual. Ach. No te unas en yugo desigual. In de Bibel ja, wordt geschreven, du sollst die nicht met een 100 jaar taub stellen. Met een jaar wat niet zo is wat dient. Niet meer dat ganz goed weer te zijn. Entonces, si nosotros enseñamos estos 7 principios So, wenn wir diese 7 a Prinzipien los niños, de Kinder unterrichten, leren, estamos trabajando a largo plazo da wir ab langen Tijd arbeiten, dat het verlang verhellen wordt. por la libertad, Für die Freiheit, la justicia die Gerechtigkeit y la prosperidad en dat de nuestra nación. Prosperität, wie sagt man das nochmal? Desarrollo, Wohlstand. avance. Der Wohlstand von unserer Nation. Dort arbeiten wir an, wenn wir diese 7 Prinzipien unterrichten. Criar a un niño o educar a un niño Ein Kind abertragen oder lehren. es causativo, es la causa, Das ist dort, wo das der Grund. ajá, es la causa de una nación libre o esclava. Dat is de grond als het nu een nation jaft wat vrij is, of een nation wat een slaaf is. Por eso Du wens el sistema de educación de las naciones dat systeem van waar de nationen, de Kenia en de jonge mensen onderrichten está doen, controlado por los gobiernos, is van de regeringen controleerd. porque Tú ellos ves. saben Wenn zij weten, que sembrando wenn zij doen strijden, ideologías, ideologie, denkwijze, formando el pensamiento de esos niños, dat zij deze Kenia denken vormen doen, van a obtener worden zij la nación que esperan de nation krijgen en wat zij 10, erwarten. 15 o 20 años. En 10, 15, 20 jaar, zij worden de nation krijgen. Ellos no tienen ningún problema Zij hebben geen trouble con esperar 20 años, 20 jaar door te wachten. porque ellos están pensando a largo plazo. Wenn zij denken op lange tijd en voorop. Nosotros, la iglesia, Wie als kerk debemos pensar a largo plazo. zullen zo denken op lange Formar a tijd van nuestros hier. niños Onze kinderen te vormen pensando en nuestra nación. en doordat dat we de tijd onderrichten, denken we ook aan onze nation. No en nosotros mismos, Niet aan onszelf, ni en ellos, ook niet bloos aan onze kinderen, sino en lo que Dios espera sondern aan dat wat God erwarten dat, que ellos hagan
wat zij doen zullen en la nación, en de nation en la tierra donde los puso. en dat land wo God eind heeft aangesteld. Para Dios Voor God es tan importante is dat zo wichtig. la salvación del alma de cada hombre De reding van de ziel van jeder mens, como la salvación de las naciones. zoals ook de reding van de ganze nation. Apocalipsis En openbaring Dice- zegt dat, de las naciones que han de ser salvas. uit die nationen Apocalipsis wat 21 y zullen, 22. vielleicht kan ernst mij dat opzetten, lo leemos? De las naciones que han de ser salvas. Du redet Dios- in kapitel 20, 21 redet ervan, die nationen wat worden geraad worden. Quiere salvar a las naciones. God wil de nationen raden. Salva a una nación salvando a los hombres de esa nación. En wo wordt het? Een nation geraad, doordat dat de mensen en de nation geraad Y al worden. final, a quienes hayan vencido, Pardon? al final, en los tiempos finales, En dan ganz te laatst, quienes hayan vencido, die wat overwonnen hand, Dios los pondrá God wordt a eind gobernar als regeren, naciones. over nationen handstellen. Hombres libres perseverando Mensen, vrije mensen, wat dergelijke para gobernar naciones worden nationen regeren. que han sido guardadas Wat zijn opgewoord de worden la ira venidera. van die God zijn oor wat komen wordt. Entonces, volvamos al carácter. Ja, nu gaan we trainen om karakter. ¿Qué es carácter cristiano? Wat is christelijke karakter? Ya el hermano dijo, es parecernos a Jesús. Ons broeder hier zegt al dat we Bien. meer zijn zoals Jezus. Excelente. Zeer fijn. Pero vamos a verlo un poquito más. We wollen het over nog een klein beetje dieper aangaan. ¿Mm? Entonces, están viendo esta imagen. Zo, je zijn in dit beeld hier. Forjar carácter cristiano. Christelijke karakter te schusteren. Tenemos aquí esta imagen de Zo, wie hangt dit beeld hier? un martillo Dus een hoema, forjando el hierro caliente. die schustert door, die arbeid door hem op en heitet isa. ¿Esto es fácil o difícil? Is dit leicht oder schwierig? Difícil, ¿verdad? Se necesitan unas herramientas fuertes, Die la brukt pinza zeer goede stootje gereedschap om dit para te doen. sujetar, Die brukt de tang om eenmaal goed vasthouden. la base sobre la que está puesta el hierro Door wordt het isa boven ligt, debe de basis ser door. fuerte para soportar. Die moet zeer stoot zijn om al dat uithouden. El martillo debe ser grueso también De hoema, die moet groot en stoot para zijn. que moldee la pieza. Om dat werkelijk vorm te geven, dit biedt isa. Y el hombre En de man, tiene un traje especial, die heeft guantes, wat bijzonder aan. Die heeft zijn handje en het andere. porque es un trabajo difícil. Wens het als een zware arbeid, een schwere arbeid. Así es formar el carácter en un niño. Zo is dat een karakter te vormen en een kind. Y si no- Amen. Pregúntele a un papá. Vrouw, ernst, een vader en een moeder. Hè? Es un trabajo difícil. Dit is een schwere Es arbeid. parecido a forjar el hierro. Dat is ähnlich zo als wanneer een schuster door van Isa Y wordt el verzet hierro te se maken. resiste. En dat Isa, dat is geen aan. Y si no quedó bien, En wanneer dat niet goed geworden is, y si se enfría, en wanneer dat koud wordt, por más que lo golpees, zo zei je als wat de bovenram ya no horen va a dar la forma que quieres. dat wordt niet meer zo gevormd worden als wat Nuevamente hay que pasarlo al je fuego moet dat waarde aan vier aanstappen. y volver a empezar. En dan waarde aanvangen te klappen. El trabajo de forjar carácter De arbeid karakter te schusteren en un niño en een kind, es un trabajo de todos los días. dat is een alldagelijke arbeid. Se necesitan padres De brukt ouderen, y madres vader en moeder, valientes, wat zeer beroef zijn. apasionados, Wat met ganzen hart te bij zijn. que amen a Dios Wat God leven. y que tengan claro En die hand dat ganz klaar, que los hijos que Dios le dio dat de kinderen wat God aan je geeft heeft, no son suyos, die zijn niet eerder. son de Dios. Die je hieren God. Y Dios te los entregó God geeft die, para que tú hagas eso, dat je dat deed. les formes el carácter. Deze karakter te vormen. Nosotros fuimos hijos. Wie waren ook maar kinderen.
¿Cómo nos fue pasando por ese proceso? Wo wir het voor ons doorgegaan? Ahora cuando somos padres, Nu dat we ouderen zijn, estamos pagando todo lo que no we obedecimos a betalen nuestros nu padres. alles wat we doen in hand, dat je ons kind. Ahora entendemos a nuestros padres. En nu verstaan we onze ouderen. Ahora podemos ir y decir a nuestros padres, Nu hebben we onze ouderen gaan en zeggen, perdóname ach, verjaf me. cuando no te obedecí. Als dan als ik je niet gehoord heb. Ahora sé que todo lo que hacías Nu weet ik dat alles wat u met mij fue doet, por mi bien. dat weer voor mij goed. Ahora que eres padre lo entiendes. Nu dat u ouderen bent, nu, Si nu no eres verstehst padre u dat. Want u nog niet dit Y estás een aquí ouder bent. escuchando, En u bent hier in huis toe. Dios te está preparando God dat die voorbereiden. para que lo hagas bien con tus hijos. Dat u dat goed is met die kinderen. ¿Mm? Definición de la palabra carácter. De bediening van dat woord karakter. ¿Alguien que pueda leer? Kan u ergens weer dat boven lezen, bitte? Fuerte. Carácter es como del latín, traducido al español, como grabador. Karakter is van Latijn, ook van Griechisch, en dat betekent einer wat te tekenen dat. Y esta palabra Dit woord, surgió kwam door cuando los ganaderos dan als die wat met vee van de veebuurders, necesitaban marcar su ganado, die brukten ergens wat om vee een teken te a geven. ese hierro, So dit a ese Isa, grabador, a ese marcador, dit teken geven, le llamaron carácter. dat naamden de karakter. ¿Sí? De ahí nació esa palabra. Doorher kwam dit woord. Las palabras tienen De woord unos orígenes han interesantes, zeer interessante herkomst. Ja. como la palabra gobierno. Zoals dit woord regering. La palabra gobierno nació Dit woord regering kwam door de los capitanes de los barcos van die wat de kapiteins van schap, cuando viraban el timón del barco a la Van izquierda zij- o a la derecha. van zij dit schap sturen deed met het grote rad. A eso le llamaron gobernar. Dat naamden zij dit han en her, dat naamden zij regeren. Ahí nació la palabra gobierno. En dat wordt het woord regering Carácter nació herkend. de esa acción. Karakter komt van dit. Entonces, ese hierro deja So- una marca Dit isa, dat laat een teken heen. en la piel del ganado. En de huid van een rend. No está el hermano que es ganadero. ¿Cuántos aquí son ganaderos? Wer van jent is hier ¿Todos? bureau met vee? Más o menos. Jaft je weer? ¿Es tu prometido el que es ganadero? Él, ¿no? El que Ah, tiene ya. ganado. De Él hace eso. novio is. Él debe saber. Ah, tú también. ¿Para qué marcamos el ganado? Te wat doen we een vee een teken geven? Para saber de quién es. Muy bien. El carácter cristiano es una Christliche marca karakter is een teken. que el Espíritu Santo pone en nosotros. Dat de Heilige Geest en ons nenbrennen deed. Y esa marca en nosotros En dit teken en ons le dice al mundo zegt de wereld a quién pertenecemos. te wem we hier doen. Entonces, es muy bueno. Amén. Aleluya. Vamos a ver un poco más. ¿Cómo se llama tu quinta o finca? Hoe heet je een land steigt, du haft het noemen? La Cueva. La cueva. La Curva. curva. La ¿Y curva. tienes ese marcador? ¿Tienen ese marcador de ganado? So je hand aan dit vee teken, dit brand. ¿Y cuál es la marca? Wat is dat teken? Wat? LC. La curva. La curva. Si el ganado Wanneer vee se sale del corral uitkomt uit een kraal y se va por el camino en als ergens door een weg y otro vecino en ergens een nova van door, se encuentra ese ganado, die vindt het vee,
Dice, oh, Sag, oh my, está perdido. das Feuer hat sich verbessert. Y va a buscar Die wordt dan zien, la marca. wo das Teken ist. Das Ah, LC. Brand. LSC sagt das hier allzeit. Pertenece Das gehört, a la finca o a la quinta, la curva. gehört die Erd. Das ist von la Kurve. No está por ahí sin dueño. Dort ist nicht du ist nicht dort nicht ein Ehendäumer haft. Nadie lo puede tomar. China kann dort nehmen. Tiene un dueño Der haft ein Ehendäumer. porque tiene una marca. Wenn's der haftet Brand. Y si alguien se lo lleva, Und wenn irgendwer sich das doch mitnimmt, ella sei, puede ir, kann gehen, lleva al marcador das Brand mitnehmen y le dice, ese ganado es mío. und sagen, dort ist Yo mein Feuer. soy la dueña Dort gehört mir. porque tiene mi marca. Wenn's das haft mein Brand. Me pertenece. Dort ist mein. ¿Mm? Entonces, el carácter cristiano es un sello o una marca So, der christliche Charakter, das ist ein Ziel oder ein Teken. que Cristo ha puesto en nosotros. Was Christus an uns gebrannt hat. No tienes que tatuarte aquí una cruz, Du brauchst hier das nicht aus ein Tatuage hier ein Kreuz nachmalen. ni un pescadito por acá. Und auch nicht ein Fasti hier irgendwo unter zwei nachmalen. Ok, ok. No es esa marca, Das es ist una nicht so marca eine en el Sorte. corazón. Das ist ein Ziel, ein Teken, was am Hort ist. Muy doloroso. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Deswegen sagt der Herr, Lo voy a marcar. dort din Hort. Ich Voy a will trabajar en tu corazón. das Teken geben. Ich Ahí will voy a daran poner schaffen. mi sello. Du, wo ich mein Ziel Para que nenne. cuando alguien te vea, Du merkst, wenn irgendwer die sieht, sepa a quién perteneces. der wird weiten, zu wem du Y hier cuando bist. también el enemigo Und auch wenn der Feind te quiera arrebatar de mí, möchte die von mir weichstellen, yo pueda ir y decir, ich él kann es mío, gehen me und sagen, pertenece. der ist mein. Der Puse gehört mi mir. marca en su corazón. Mein Teken ist in sein Hort. ¿Mm? Entonces, So, el comportamiento dort Benehmen, y la conducta abführen de un individuo von einer Person, reflejan su carácter, was spielt, was von Charakter der hat. reflejan la marca. Dort was spielt der Charakter, was der hat. Der El Teken. comportamiento de una persona Wo ein Mensch sich benehmen wird, le dice a los demás sagt zu der andere, quién es su dueño. wem hij oder zij hier doen. Formar carácter en los niños, Charakter formen an die Kinder, carácter cristiano, christlicher Charakter, enseñarles la palabra de Dios, der und das Wort Gottes zu lernen, conducta, benehmen, temor de Dios, Gottesfurcht, obediencia, gehorsam sein, respeto, Respekt zu haben, honestidad, ehrlich zu sein, fe, glauben, benevolencia, bondad, gut zu sein, mansedumbre. sanft zu sein, Enseñarle eso a ellos der und dit alle zu lernen, es marcarlos es und dit nennen zu brennen, con el carácter cristiano. mit dem christlichen Charakter. Vamos a ver Wir wollen sein, algunos textos bíblicos ein paar Bibeltexten, donde la Biblia nos habla wo die Bibel uns sagt, de Dios marcándonos wo en el Gott corazón. uns das Hort tegnen wird. ¿Mm? Mateo 7, 24, 29. Matthäus 7, 24 bis 29. Está hablando de dos personas diferentes. Redet von zwei verschiedenen Personen. Un hombre Ein que Mann. tomó una decisión Wird eine Entscheidung traf y por esa decisión und wenn diese Entscheidung obtuvo unas consecuencias. jäuft dort fallen. Y el otro lo Und propio, der andere Mann, das zahlt sie, der hat lo dort mismo. fallen. Pero uno Aber einer decidió entscheidet sich, hacer las cosas der Dinge a la manera de Dios. ab Gott seine Art und Weise zu tun. Y las consecuencias fueron buenas o malas. Und die fallen, wären die gut oder wären die schlecht? Los dos edificaron Die beiden Männer, die deuten was abbühen. una casa, Ein Haus. pero el uno decidió edificar sobre la roca. Aber einer, der entscheidet sich, über Steingrund zu bauen.
y el otro sobre la arena. en de andere op zandgrond. El ataque vino sobre los dos, la So- tempestad. Toe kwam en groot La de storm lluvia. over de bed. De dreend en puust en bloosd. Sobre los dos. De bed hiezer de kriendet. Tener un carácter cristiano Een karakter, een christlichen karakter te hebben, no nos salva de recibir ataques, dat ons nicht davon raden, dat du nochmal angegriffen pero el wordt. carácter cristiano Aber christlichen karakter, nos guarda dat ons de abbewahren las consecuencias. van de vallen. ¿Mm? Entonces, una decisión So eine Entscheidung, de acuerdo al diseño de Dios no dat model van God, o a la voluntad de Dios oder God zijn willen, refleja un carácter cristiano. wordt ook daaraan waar gespeeld am christlichen karakter. Una decisión Eine Entscheidung, que tome un individuo wat eine Person merken dat apartado de la voluntad de Dios en nicht, also, was sagen wir das nochmal? Büter Gott zijn willen wird merken, das refleja Entscheidung, un carácter waar speelt ein que karakter, no es cristiano. wat nicht christlich ist. Si ella va y encuentra su ganado Wanneer zij jet naar erfai y lleva su marca en de heeft het brandmat y levanta el pelo del ganado en de merkt dat du rijdt om dat branden y allí no hay una L ni una C, sino otra marca, en du wordt met eenmaal einzahlen wat niet L2 wordt zijn, sondern een ander o brandteken. ninguna marca, Oder kein brandteken. ella dice, no es mío. Die sagt, no, No me dit, pertenece. dit fei ist nicht mein, dit gehört nicht an meine Herden an. Por la conducta y el comportamiento, So als zij zich benemen dat, zo als zij zich que es afvieren nuestra dat, marca, dat wat ons teken is, Dios puede decir, God kan zijn, me pertenece dat gehört mij. o no me pertenece. Oder die gehört mij nicht. ¿Mm? La marca en el corazón nuestro Dit teken am hart bewijst ons es la imagen y la semejanza de Dios en nosotros. dat we dat beeld en dat likeness zijn van God. El hermano dijo, parecernos a Jesús. De ons broeder zei dat we ons meer naar Jezus lijken doen. Debemos enseñar a nuestros hijos, We zullen onze kinderen a los onderrichten, niños, kinderen, a parecerse a Jesús. dat ze zich meer en meer naar Jezus lijken. Enseñarles Die leren todo lo que Jesús decidió bien alles wat Jezus zei wie goed y que ellos decidan como Jesús. en dat zij ook zo als Jezus goede entscheidungen treffen. Cuando mi hijo Josías Wanneer mijn zoon Josias hace un acto de servicio, allá hacia atrás, dat zich ernstig duinen, obedece a su madre, dat zijn moeder ayuda a sus gehoorzaam zijn, hermanos, dat zijn geschwister es helpen, generoso. hij is vrijgevig. ¿Yo qué te digo, Josías? Wat zei die Josias? Die lijken mij Jezus. Yo no le digo felicitaciones. Hij zei hem niet, Lo oh, hiciste goed gedaan, bien. dat hast du wirklich goed Oh, gedaan. eres Du bist goed. un buen hombre. Du bist een goede man. Yo le digo, te Hij zei pareces a hem, Jesús. Du zet mij aan Jezus uit. Para que él relacione Dat hij dat weet, wil dat, la buena conducta dat wanneer hij zich goed con benemen ser dat, como Jesús, is hij meer zoals no con Jezus. ser un gran hombre. Niet dat hij een goede man wordt zijn. No podemos inflar el ego de nuestros We hijos. zullen niet en we kunnen niet die Debemos guardar. uit ophusten. Debemos guardar su corazón. We moeten de hart oppassen. Y cuando hace algo que no está bien, En wanneer zij ergens wat doen wat niet goed is, le digo lo contrario. zei ik aan dat jij No te dat. pareces a Jesús. Die lijken nu niet zei Jezus. Ujú. Porque es Jesús Wens dat als Jezus, nuestra imagen y semejanza. naar wem we lijken zullen. Quiero que me ayuden a leer estos versículos. Ik wil met je deze Bibelvers lezen. Je zal me helpen. Diferentes personas. Verschiedenste mensen. Génesis 1:27. 1. Mose Un voluntario. 1:27. Wer wil dat lezen? Ik wil eenmaal alle uitdelen en je kan het dan doen als eetje. Wer wil het lezen? Gracias, hermana. Colosenses 1:15. Kolosser 1:15. Gracias, Elena. Segunda de Corintios 4:4. 2. Korinther 4:4. Oseas. Oseas wat lezen, zegt hij. Hebreos 1:3. Hebreeën 1:3. Gracias, hermana. Y hermano Colosenses 2:9.
Kolosser 2:9, dat laatste. Vamos a leerlos en ese orden y quiero que todos escuchen lo que Ay. dice el texto. Mocht dat je alle touwharken, zij touwharken wat de tekst zegt. Doen ons wat er geschreven staat, wat je dan einzeln lesen is, hij zegt. Comencemos, hermana, con Eerste el primero. Mose, En el 1. orden que los di puede ser. 27. Christus legt geneef God, den wir nicht sein können. Hij wir door euer irgendwas op ihr gemerkt wordt. Siguiente. 40. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Gracias, Josías. Siguiente. Hebräer 4. Gesehen stroolt de herrlichheid van God uit, dem hij aan zijn oort en wies op geneve likken. Der zijn kracht het woord draag en onderhoudt hij alles wat u is. Hij heeft ons van de zinden gereinigd en zich dan bij de rechterhand van de majesteit im Himmel gezet. Wils en Arm wohnt de ganze Vollheit von der Gottheit körperlich. Muy bien. ¿Qué tienen en común estos versículos? Wat hand deze vers overeen? Que el hijo se parece al padre. Sí. ¿Qué más? Wat nog? Algo más literal. Dat jeft wat meer, also ganz literal wat het je zegt. Sí. ¿Está bien? Jesús. La imagen ¿Quién de habló? Dios. God zien Él beeld. dijo Jesús, ella dijo imagen de Dios. Pero hace falta algo. Ernst wat veel toe. Sí, pero Sí, hace falta zich concretar la lekenen. frase. Ernst wat veel toe om dit ¿Qué es type lo te que voelen. dicen todos los versículos? Wat zijn al deze vers? Respecto de Jesús, respecto de la imagen. Eva Jezus, Eva dit beeld, dat het leed zijn. Cristo se parece exactamente a Dios, sería la palabra, ¿no? ¿Se parece exactamente a Dios? Sí, por ahí va. Se parece exactamente. Dat is dicht daarbij. Voy a leer 2 de Corintios 4:4. Ik wil in 2 Korinther 4:4 nogmaals lezen. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y si usted vuelve a leer su versículo, Wanneer je nog eenmaal teruggaat naar de vers el que wat cada je uno gelezen hebt, leyó, usted va a leer allí que dice que Cristo es la imagen de Dios. en jeder een van deze vers wat je gelezen hebt, zegt dat Christus is dat beeld van God, dat evenbeeld van God. Vuelvan a leerlo. A ver si sí dice que Jesús es la imagen de Dios. Lees dat nogmaals toe, is dat werkelijk zo? Christus is dat beeld van God, het evenbeeld. Ik weet niet krijgen waar het toe op plot iets staat. Leamos Hebreos. Wel we Hebreeën Otra eenmaal vez. lezen. Ah, otra vez porque viene el micrófono. Zijn oort en wies op geneve likken. Ah, está igual como ella dijo. Hebreos 1:3. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Lo voy a leer en español. Hebreeën 1:3. Está hablando de Jesús. Luego dice, el cual Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesús es la imagen misma de su sustancia. God, Jezus is dat lekend, je neef, Y God. así podemos leer cada uno y dice que Jesús es la imagen de Dios. In al deze vers zegt het, God, Jezus is dat beeld van God. Entonces Génesis dice So in de eerste Mose zegt het, que Dios nos hizo dat God ons gemerkt heeft, a su imagen en zijn beeld, y a su semejanza. en zijn gelijkenis. Y estos versículos En deze vers dicen zijn, que Jesús es la imagen Jezus is dat beeld de Dios. van God. Entonces, Die lekend am neef. nosotros
So wie, somos hechos como Cristo. wie sind so gemerkt aus Christus. Si somos hechos a su imagen Wann wir so no sein Bild gemerkt y sind, su imagen es Cristo, und das Bild ist Christus, quiere decir dort bedient, que el molde dort das Model, que Dios usó was Gott gebraucht hat, cuando quería formar al hombre was er den Mensch merken will, se llama Cristo. heute Christus. Dort ist das Model. Cuando tú quieres hacer Wenn du wirst, un panqueque, un queque irgendein Cake merken, en forma de corazón, in Hort Farm, ¿tú qué tipo de molde usas? was von Farm brauchst du dann? Ein Hort. Si tú quieres que el queque tenga forma de corazón, Wenn du imagen de wirst, corazón, dort dein Cake soll es ein Hort sein, und das wird einen Hort. usas Hort un nennen. molde en forma de corazón. Si Dios quiere hacer un hombre Wenn Gott will ein Mensch merken, que señoree was herrschen det, la creación, über die Schöpfung, que sea luz al mundo, dort soll das Licht von der Welt sein. porque cuando Jesús vino a la tierra, Wenn es aus Jesus nach der Welt kommt, dijo, yo soy la luz del mundo. seht er, das Licht von der Welt. Pero después dice a los discípulos, Aber nachher sagt er zu seinen Jüngern, ustedes son la luz del mundo. je sind das Licht von der Welt. Cosas mayores que las que yo hice, Je wollen größere Dinge tun als ich. ustedes harán. Si nosotros fuimos diseñados para señorear, Wenn wir gemerkt worden sind, zu herrschen, debimos haber sido hechos en el molde für sicher hat Gott uns gemerkt in dit Model, de quien es Señor, del Señor de la Trinidad. von dem Herr von der Dreieinigkeit. Y en la Trinidad, Und an der quien Dreieinigkeit, tiene el título de Señor da wird der Titel haft es Herr Cristo. als Christus. El carácter en nosotros Der Charakter in uns. refleja a Cristo, Widerspiegelt dort, wer Christus ist. refleja el molde en el que fuimos hechos. Der widerspiegelt das Model, mit was wir gemerkt worden sind. Decir que somos hechos a imagen y semejanza de Dios Dort zu sein, dass wir sind in Gott sein Bild und Likeness gemerkt, no es una frase religiosa. ist nicht bloß irgendein religiöser Satz, was wir da A sagen. veces lo decimos Manchmal sagen wir das bloß einfach so, sin entendimiento. ohne das zu verstehen. Decir que somos a imagen y semejanza de Dios Dort zu sein, dass wir sind in Gott sein Bild und Likeness gemerkt, es decir ist zu sein, que nosotros dass wir reflejamos a Cristo, widerspiegeln, wer Christus porque ist. Cristo es Wenn's- esa imagen Christus ist das Bild del Dios invisible. von uns Gott, was wir nicht sein können. Esto es la marca del Señor en nosotros. Das ist das Tätchen von Gott in uns. Segunda de Corintios 3, 2, 3. 2. Korinther 2, Kapitel 3, Vers 2 bis 3. Pablo hablando a la Pablo iglesia en Corinto. Red nur die Kirche in Korinth. Nuestras cartas sois vosotros, Je sind unsere Briefe. escritas en dónde? Nein, geschrieben wo? En nuestros In corazones. unsere Horten. Conocidas y leídas Gekannt und gelesen por todos los hombres, von allen Menschen, siendo manifiesto que sois die je openbaar geworden, carta de Cristo, dat je ein Brief Christi sind. expedida por nosotros. Geschrieben durch uns in Dienst. Escrita no con tinta, Nicht mit Tint geschrieben, sino con el Espíritu del Dios vivo. sondern mit dem Geist vom Leben No en Gott. tablas de piedra, Nicht auf steinerne Tafeln, sino en tablas de corazón, sondern auf de carne fleischene del Tafeln corazón. am Hort. ¿Dónde escribe el Espíritu Santo? Wo schrift La der Herr marca de Geist, Dios das Tätchen von Gott en tu corazón, in dein Hort. la conciencia. Pasa la conciencia. je Lo wassen. escribe en el corazón. Dat La wordt am- tinta que usa Die Tint, wat hij broken dat, no es la misma que usa el marcador, no es fuego. dat is niet in 4 Tint, zoals de brandtätchen is. Gracias Dios porque no nos marcas como el ganado. Dank zijn God dat hij niet dat broken dat van ons. Ay, ay, ay. Pero en el corazón también duele. Dat dat trotzdem am Hort nog wei über. El corazón es un músculo vital Dat Hort is een vitalet, een sehr levenswichtig Organ. y allí está escrito En du hast dit geschreven.
¿Qué está escrito? Wat hast du La geschrieben? ley natural. Dat naturale Gesetz. Toda la instrucción que Dios da al hombre Alle Verschriften, wat Gott dem Menschen jaft, la escribió primero dat schrijft hij te eerst en el corazón en dat hart. para que no tengamos excusa. Damit wir keine Uitrede haben. Cuando en Apocalipsis habla de Dios va a marcar a su pueblo y el anticristo va a marcar a su pueblo. In Openbaring schrijft het dat Jezus, dat God en ook de vriend, die waren Menschen tekenen. Esa marca que habla y es la misma que estamos hablando ahora. Als datzelfde teken wat hier beschreven wordt, Probablemente. dat is ganz möglich. Las marcas Die tekens están presentes en toda la Biblia. sind über die ganze Schrift zu sein. Siempre Dios quería dejar una señal Gott haft immer wild in de su teken providencia. hinterlaten, dat hij door je was is, providence. Una señal Een teken, que dijera dat wat door zijn a la wil, historia, a dat través de los wanneer nachher tiempos, über diese Geschichte nur lesen dürfen, dat yo zij hice zijn, esto, dat God kon zijn, yo kijk, estuve aquí. uit wie hier. Dit Y is wat hasta el ik je final doen en heb. Apocalipsis En van en ganz bottom eng bij vemos openbaring, marcas. De zijn hecho, we tekens. hay 144,000 Er zijn sellados. 144.000 getekende Dice que en tienen openbaring. la marca de Dios. Dat zegt de hand God zijn teken. Es una marca especial. Dat is een bijzondere teken. Estos 144,000 Die 144.000, realmente son especiales. die zijn werkelijk zeer besonders. Algo que los va a identificar de todos los demás Wat wordt onderscheiden van de ejemplo, andere alle, es que son vírgenes. zum Beispiel, als dat zij jungfrau zijn. Son puros. Die zijn rein. Si son mujeres, no se dieron a hombres. Wanneer zij vrouw zijn, hebben ze zich niet een man Y si son gegeven. hombres, Wanneer zij een man no zijn, se dieron a mujeres. hebben ze zich niet een vrouw even Y eso es una marca. En dat is een teken. Y estos 144,000 dice, En die 144.000 zegt son dat, de los redimidos. zijn die wat geraad O zijn. sea, son de esta generación Die zijn cristiana. van deze christelijke generatie. Entonces, sí, Dios deja su marca So, para jo, diferentes propósitos. God laat zijn teken voor verschillende zwecken. Cuando el ángel de la muerte iba a pasar, Als de dodesengel Por el pueblo de overgonen Israel. wordt over Israël, Dios mandó a marcar God zei te el eind, portal de su casa. God entekent dat der frame in je huis. ¿Ok? Y esa marca de Dios indicaba, En me dit teken pertenece. van God bedient, Ahí no entres is a matar a niet. nadie, porque es mío. Du sollst du nicht nangonen en dood merken, wenn's dort geheert me. ¿Mm? Esas son marcas externas Dat zijn tekens van buiten, que Dios ha usado wat God gebruikt heeft, para proteger, om te para bewaaren, guardar te al bewaaren, hombre o, perdón, de o mensen, para cumplir un propósito. oder te een zweig erreichen. Pero la marca del corazón Aber dat teken van hart, está puesta sobre todos, dat is op allem. aún sobre los ateos. Sogar über die, wat sich Atheos nennen, Atheisten. También ellos son hechos a imagen y semejanza Die de zijn ook Dios. in God zijn beeld en likeness gemaakt. Son rebeldes, Die zijn geen on. están en soberbia, En die meinen sich wat pero groot. tienen la marca. Aber die hand de teken. Su conducta y su comportamiento Die benemen en no opvoeren, reflejan doen dat niet waarspelen. el carácter cristiano, Wat de christliche karakter is. pero es porque ellos se niegan Aber dat is, wenn zij zich entscheiden, dat niet a te doen. reconocerlo. Dat zij zijn... Zij willen dat niet toestaan. Por eso, en Deswegen- Romanos y en Corintios, Pablo dice En Roma zegt dat, que ellos no tienen excusa, porque aún la creación dat zij geen uitred hebben. Wenn ze Les God de habla schöpfung redt de la ernst. existencia de Dios. Over God zijn existentie, dat het Y werkelijk Dios God los jaft. entrega a una mente reprobada. En God jaft dit falsche Los deja que se denkoord. pierdan, Hij laat ernst zich te pero verbeteren. también son hechos a imagen y Aber semejanza. zij zijn ook in God zijn beeld en likeness gemaakt. Jeremías 31:3, con este termino. ¿Ya pasaron los Jeremia- 5? 2 minutos. Heike, we hebben richtig geschreven, zeg maar dat zo? Jeremia 31, 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel.
den nieuwe bund, den ik met de Israëlieten melken wil, Después de aquellos días, declara el Señor, wanneer de tijd eerst komt als deze. pondré mi ley dentro de ellos Ik wil mijn gezag en aan hen y geven sobre sus corazones la escribiré en aan dat op dat hart schrijven. y yo seré su Dios En ik wil God zijn y ellos serán mi pueblo. en zij worden mijn volk zijn. ¿Qué dice esto? Wat zegt dit? Con la marca que pondré en su corazón Met de teken wat ik in hart geven wil, estará claro wordt het klaar que zijn yo soy su dueño dat ik ze y que ellos me eendaimer pertenecen. en dat zij mij hier. Debemos Wir trabajar, dit labrar en los niños, En onze kinderen. trabajar, labrar y marcar el corazón de los niños. Door ons schaffen dat te schusteren Va a ser en dat, difícil. dat te leren. Dit wordt zeer zwaar zijn. Nos va a doler a nosotros corregirlos. Dat wordt ons weidoen en dient terecht te staan. ¿Algún papá aquí le ha dolido cuando ha tenido que ajusticiar a su Ergens hijo? een vader de moeder hier wat heeft moest mal den kind mal wat bijbrengen dat Duele. dat het die dollar wat je doen heeft meestal dat als dat kind. Y ellos a veces nos encaran. ¡Ah! En ¡No! manchmal stonden die door en einfach schreien ons hem gezegd dan no. Y también a veces, En manchmal incluso ellos pueden decir, ya no te amo. de kinderen manchmal zeggen, ik geloof die niet meer. Y es difícil En dat is wat escuchar eso de schreeuwt. un hijo, Dat te horen van zijn ene kind. porque su corazón se Wens- puede alejar de nosotros Die hart kan van ons weggaan. cuando los corregimos, Wanneer we ernst strafen si maken. no lo hacemos de la manera correcta. Wanneer we dat niet op rechte Art en Weise doen. Pero aunque sea difícil, Aber ob zwar dat schwierig ist, tenemos que hacerlo. moet we dat doen. Tenemos que poner We zullen de la teken marca de Cristo van en el Christus corazón de nuestros hijos en dat hart van onze kinderen. a través de la enseñanza de la palabra. Doordat dat we dat woord leren doen. Vamos a ir al break. Break time. Hoeveel minuten? ¿Tú tenías una 10. pregunta? Regresando. Want dit zijn ja groot maken en den moet bijbrengen. Dus wie moet dan geduld en dooi met al deze dingen bij ons vormen. Cuando hacemos esto con nuestros hijos, no son los niños que estamos formando, sino nuestro propio corazón. Poniendo en orden muchas cosas en nuestra propia vida. Así es. Cuando, Esas son las dos cosas. cuando vas a corregir a tu hijo, Wanneer du dein Kind korrigieren lässt, sientes que Dios también te habla a ti. spürst du Gott redet auch zu dir. Cuando tú dices a tu hijo, Wenn du sagst zu deinem Kind, te dije que no hicieras más eso. ich sehe dir, du sollst das nicht nochmals tun. Y en ese momento viene la voz de Dios para ti. Und dann kommt Gott seine Stimme zu dir. Y tú, Und du, ¿cuántas veces también te he dicho que no hagas? wie viel Mal seht ich dir, du Esto sollst o nicht aquello. so und so tun. Y ahora, gracias a esa vocecita que te En nu, taladra la conciencia, ta, 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 Dankzij ta, ta, deze ta, 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 spiedrel van gewassen, tú vas a ser movido a misericordia con tu was hijo, du barmherzigheid willen uitoefenen. para que no lo vayas a corregir con violencia, Damit du nicht dein Kind Para que mit no lo vayas a maltratar. Gewalt korrigieren lässt. para que no vayas a hacer que por tu corrección con él, Damit, zoals du dein Kind korrigieren el lässt, corazón de tu hijo se aleje del tuyo. dat du dadurch handkrijgt dat het hart van dein Kind van die weggaat. Así que con nuestros hijos, Zo met onze kinderen, por eso estamos pagando lo que deswegen hicimos a dat nuestros we padres. betonen wat we met onze ouderen gedaan. Muy bien, vamos al break. Oké, ahora sí. 10 minuten, we gaan daar zo buiten een klein beetje een snack. En dan komen we weer trainen. No me acuerdo de esto pero es capaz que sí, pero también como vamos a diplomado, ustedes
dame 3. Voy a llevar a Karen. Bueno, hablando algo que a mí me hemos ¿qué quiere? Oh my goodness. Claro, vamos a ver. Ya. Así que, ¿qué hacen? Rodis, quiero postre. Que cualquier cosa. Hemos leído el libro. ¿Cuál? Bueno, a todos no era pues había. Me acuerdo que nos y era la única vez
yo voy a manejar, ¿no? Los de aquí. Goodness. Roma. ¿Vas hasta la mitad? ¿Cómo vas? ¿Ah? Ajá. No, o sea, solo pregunto si llegaste a la mitad. Mira, esta es la. Y aquí pasamos a. Vale. Todo para ver, digamos, hasta qué tiempo. Ujú. Hasta 9, más que 9:30 no. Con 9:15 ya va terminando. A las 9 dile a Pablo. Vale. Hasta las 9, Pablo. Porque después vamos a hacer una Más tarde oración. porque Yo tengo que se manejar. va. Rodri se va.
¿Esto es tuyo? ¿Te lo vas a llevar? Voy a decir así. Sí me presentó, pero me llamó Stephanie y la mitad de aquí me conoce como Silvia. Amiga, bueno, vamos a retomar porque el tiempo se nos pasa muy rápido. So, ich habe alle drei kommen. Wir wollen wieder frisch anfangen. Der Titel jetzt verjährt bei sich. Está muy rica la galleta, el pasabocas. Pueden terminar aquí en la mesa. Ich kann einen Snack mitbringen hier beim Dash. Nicht, dass knacken, dort uns das nicht steht. Ich will bloß einmal sagen, ich sie für mir ich weiß nicht, was von irgendwer mit Jahren, der bloß von mir sagt, ich sie manchmal bei Ebneas heute was. Mein erster Name ist Silvia, ja? Viele von den Mennoniten kennen mich als Silvia. In der Stadt können sie meinen Namen nicht lesen. Die Bolivianos, so du wie ich bloß Stephanie, das ist mein zweiter Name. So Silvia oder Stephanie, das beides meine Namen, ja? Ich sie hier vorher gewasst für mir einmal ab Ebneas. Gracias. Bueno, entonces vamos a ir entrando So wir al wollen taller, nu al ejercicio. and das Workshop, was die hier die Blätter haben, wo wir nu anfangen, durcheinander kommen. Y vamos a hacer una pequeña introducción para ello. So wir wollen ein klein bisschen durcheinander kommen nu. Lo que hablamos ahora Was wir nu reden wollen, todavía tiene mucha información hat noch ein Teil Informationen dabei. y una riqueza bíblica Das ist exquisita. ein sehr kästliches Reichtum, was eine Por el Bibel tiempo ist. no logramos hacer todo el estudio que Wenn queramos, wir nicht genug Zeit haben, wo wir das nicht alle tun. pero yo sé que ustedes van a quedar inquietos Aber ich weiß, dass irgendwas das Peter und Meier te weinen noch y her. lo van a hacer en su casa. Und ihr wollt das tüß noch studieren. Muy bien. Entonces, So, cultivando el carácter, pardon. Charakter abertragen. cultivando el carácter. El carácter, es decir, una conducta, un comportamiento So, Charakter, was bedeutet das in Abführen und Benehmen, conforme du noch a la voluntad de Dios, aus den Willen von Gott ist, no cae del cielo. fällt nicht bloß einfach so vom Himmel rauf. Un niño Ein Kind nace wird geboren a imagen y semejanza de Dios, und hat an Gott sein Bild und Likeness, pero necesita ser forjado en su carácter aber der soll und der muss geschustert werden an sein Charakter, para que refleje esa imagen. damit dort widerspielt, das Likeness, das Bild. El carácter no cae del cielo, Charakter fällt nicht vom Himmel. no se compra en una tienda. Dort kannst du nicht einen Stuhl kaufen gehen. Tú no dices, buenas, Du sagst nicht, hi, hello, ¿me vende Luis. 10 bolivianos de carácter? Javs mit 10 Bolivianos wird Charakter? Pastor, Preja, impóngame sus manos du diene mir de Hang ableihen. y deme En jaf me una buena medida de carácter financiera. ein godet show finanzielle Charakter. ¿Dios lo puede hacer así? Sí, Gott kann das zu tun, jo. pero no es la forma más común Aber so wird es am Durchschnitt nicht de getan. tener carácter. Dort wie so Charakter kriegen. El carácter se cultiva. Ein Charakter wird gepflegt. ¿En dónde? Wo? En el alma. An die Säule. El carácter
Charakter no es un pensamiento, ist nicht bloß in Gedanken. no son palabras. Das sind nicht Wörter. El carácter Charakter es una semilla ist ein Saatkorn, que se ha sembrado. was En el gesät wird. alma. An der Säule. ¿Por qué en el alma? Woran an der Säule? Porque hablábamos que el Ve- carácter Wenn's wir reden davon, dass Charakter es conducta y comportamiento. ist Benehmen und Abführen. Es decir, Das tiene que ver hat damit zu tun, con las decisiones que tomamos, mit den Entscheidungen, die wir treffen tun. con las decisiones que toman nuestros hijos, Mit den Entscheidungen, die unsere Kinder las que toman treffen. los niños. Was die Kinder tun. ¿Y con qué tienen que ver las decisiones? Und mit was haben diese Entscheidungen zu tun? Con la voluntad. Mit den Willen. Decidir hacer lo que es bueno Dort sich zu entscheiden, dort zu tun, voluntariamente. was gut ist, uit freier Wille. Y la voluntad Und die Wille tiene su casa hat sein Haus en el alma. eine Säule. En el alma están los Eine Säule, pensamientos, jaftet die Gedanken, la voluntad die Wille y emociones. und die Gefühle. ¿Sí? Ahí en el alma Du eine está la Säule, voluntad. ist die Wille. Entonces, para que un niño So, du mit ein Kind decida correctamente, sich für Gutes entscheidet, tenemos que cultivar mat wie dit la pflegen, semilla del carácter dit Saatkorn vom Charakter en su alma. an seine Säule. Entonces, ese trabajo que veíamos de forjar allí el hierro, So, dit, was wir sagen, du dit Bild von Es difícil. Isa Schuster, dort ist schwierig. pero es más difícil Aber das schwer, trabajar en la voluntad de alguien, an die Wille von einer anderen Person en el alma de geschaffen. alguien. An die Säule von A einem. nuestra manera no podemos hacerlo. Ab unsere Orten, wie es tja, wir dort nicht En tun. nuestras fuerzas no podemos hacerlo. In unsere Kraft kriegen wir dort nicht an. Solo si vamos de la mano de Cristo. Bloß, wenn wir Christus an der Hand Si el geführt Espíritu wohnen, Santo nos guía wenn die Kirche jetzt uns leiden wird, y si de rodillas und wenn wir ab día Knies, y noche le decimos a Tag Dios, und Padre, Nacht, Gott sein ten Vater, misericordia de mí, hab Barmherzigkeit mit de mir. estos niños. Über diese Kinder, Dame sabiduría jaf mir Weisheit, para hacerlo bien con ellos. dort ich dort gut tun mit ihnen. Esa es la manera correcta. Dort ist No die en rechte nuestras Wahl. fuerzas, no vamos a poder hacerlo. Nicht ab unsere Orten wies und an unsere Kraft. So kriegen wir dort never sein. Juan dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Und Johannes sagt dort, bitte Nada. mir, kann ich nicht tun. Entonces, So, lo que a nosotros nos faltó was uns fehlen dat, para que ahora seamos adultos ejemplares, dat wir nu ein goudet Model von Älteren sind, buenos Erwachsene, padres, und auch Älteren, buenos hermanos, goudet Geschwister, buenos hijos, goudet Kinder, buenos vecinos, goudet Nobas, para que seamos buenos suegros, dat wir goudet Buenas Schwiegereltern suegras, sind, Schwiegervater, buenas Schwiegerma, nueras. goudet buenos yernos. Schwiegersehns und Lo que nos Schwiegerdachter. faltó fue Was uns gefehlt hat, trabajo en nuestra alma, ist, dass wir in unsere en Säule nuestro arbeiten. corazón. In Que uns Wort. alguien hubiese pagado ese precio. Dort Tal vez irgendwo, wo nuestros dort- padres lo hicieron, o los líderes, o los pastores. Ay, sí, ahora sí me perdí. Último Tal vez oración. nuestros padres Vielleicht haben unsere hicieron Eltern algo. was getan du. También los líderes Und auch vielleicht die o Lehrer, los pastores. die Predigers. Pero sí, siempre hace falta, Jo, aber immer was du ein bisschen was gefehlt haben. porque la gloria debe ser para Dios, Wenn's die ihr soll für Gott sein, no para ningún hombre. nicht für einen Mensch. Con nuestros hijos Mit unseren Kindern tenemos otra oportunidad. haben wir noch eine Gelegenheit. Con los niños de la iglesia Mit den Kindern von einer tenemos otra Zeit oportunidad haben wir noch eine de Gelegenheit. trabajar, Das zu arbeiten, de cultivar das zu pflegen su alma, an ihrer Säule. para que a medida que crecen, Damit während sie abwachsen dürfen, a través de su conducta, durch ihr de su Benehmen comportamiento, und ihr Abführen, reflejen dort wird weiter gespielt, a Jesucristo, dort Christus du ist. quien es la imagen de Dios. Wer dort Bild von Gott ist. ¿Mm? Muy bien. Entonces,
vamos a hablar de una de las cualidades de carácter. So, wir wollen nu über ein von der, was sagt man, Qualität? Eigenschaft von Charakter. Nosotros reflejamos Wie, was sag ich nu reflejar? La Ich kann imagen jetzt de weiter spielen, Cristo. das geht das. Reflejar, weiter spielen? reflejamos a Cristo Okay. So, wie weiter spielen Christus de diferentes maneras. ab verschiedenste Orten wies. Eres un hombre o una mujer de fe, Du bist ein Mann oder eine Frau vom Glauben, estás reflejando a Cristo. dann lässt du Christus weiter spielen. Pero eres cobarde, incrédulo, Aber temeroso, wenn du ängstlich und tretreitend und einfach nicht weißt, hace falta trabajar el carácter, dort bedient sich viel, du fehlt, Charakter zu schaffen. trabajar la cualidad de la fe. Die Eigenschaft vom Glauben daran zu schaffen. Eres tacaño, Bist du jitzig? te cuesta ser generoso, Hast du dort schwor, Renunciar, freiwillig zu sein, abzugeben, dar a los Sachen, que no tienen die zu geben, was nicht de lo haben, que tú tienes, von dort, was du o hast, incluso de lo poco que tienes. oder vielleicht auch sogar von dort weniger, was du Hay hast, que trabajar la cualidad del carácter de la generosidad. dann machst du die Eigenschaft vom Charakter arbeiten, was freiwillig ist. Nos cuesta llegar a tiempo a los compromisos, Es ist dort schwierig, Zeit zu sein, cumplir con las labores a tiempo. und all dort zu tun, und dein Zeit, was an sie gift worden ist, Nos hace falta trabajar dann macht wir daran la arbeiten, cualidad del carácter die Eigenschaft vom Charakter, de la responsabilidad. was Verantwortung ist. 49 cualidades de carácter, Hier habt ihr 49 Eigenschaften von Charakter. todas basadas Die sind alle en lo que Cristo basiert in dort, was Christus en algún momento in irgendeinem Moment nos pidió que hiciéramos. uns gesagt hat, dort det. 49. 49. No vamos a hablar de todas. Wir wollen die nicht alle anreden. Si quieren que hablemos un poco más de ello, entonces después lo hacemos. Wenn ihr wollt mehr von das geredet haben, dann darf ich ein Mal, ja? Pero vamos a hablar hoy de una cualidad que se llama el gozo. So, wir wollen nu über eine Eigenschaft vom Charakter reden, was Fried heuten det. Romanos 12:15 Römer 12:15. dice, gozaos con los que se gozan, Fred jünt mit denen, die sich freuen. llorad con los que lloran. Hielt mit den Heilenden. Filipenses 4:10-12 dice Philippa 4:10-12 que sagt, debemos tener contentamiento dass wir sollen zufrieden sein en toda in circunstancia. alle Umständen. Filipenses 4:10-12. Philippa 4:10-12. Muy bien. Nosotros no solamente estamos criando hijos y ya, Wir dürfen nicht bloß einfach Kinder abertragen. estamos formando una generación Wir formen eine Nachkommenschaft, de la cual Dios von der Gott, se va a valer wat Gott brücken kann, para cumplir un gran propósito ein großes Zweig zu erfüllen. dentro de su plan En zijn plan, de establecer su reino en la tierra. zijn Reich op de Erde te maken. Cada generación Jede Generation tiene un gran propósito hat ein großer Zweig dentro de ese plan. en diesen Plan. Y por eso Und deswegen, cada generación jede es Generation atacada por Satanás wird vom Feind, von Satan para angegriffen, destruirla, den Zweig zu merken, para que no cumplan ese propósito. dass sie diesen Zweig nicht erreichen sollen. Satanás quiso acabar con la generación Satan versucht, de Moisés. mit Mose seine Generation A través de Zweig zu Faraón merken. Durch den Pharao, mandó a matar a todos los niños que habían nacido menores de 2 años. also durch dem Pharao, dat hij een gezag merken dat alle Kinder, de jongens, worden aangebracht. Faraón representaba al gobierno, un gobierno terrenal. Pharao weer een representante van die wat regeren dat op de aarde. ¿Cuál era el propósito de Moisés? Wat weer dit Zweig van Mose? Liderar la libertad que Dios quería dar. Hij A su zal dat pueblo. leiden en een vrijheid nemen voor het volk van God. Dat is wat zijn ¿Cuántos Zweig de los weer. que estamos aquí Hoeveel hubiéramos hecho lo que hizo Moisés? van die wat we hier zijn, worden dat gedaan hebben wat Mose gedaan had. Santo Dios. Lieber God. Un gran propósito había en esa generación. Doe weer een grote Zweig in die Generation.
otro gobierno terrenal Ein anderes weltliche Regierung mandó asesinar también a todos los niños. deed ook een gezet maken om al die Herodes kinderen dood te maken. Dat weer de Mandó regering matar van a todos los niños. Herodes. ¿Por qué? Die scheidt ook alle kinderen dood te maken. Waarom? ¿Qué niño estaba dentro de esa generación? Wat voor kind weer aan die generatie binnen? ¿Cuál era el propósito de esa Jezus. generación? Wat weer dat zweit van deze generatie? La salvación, el Salvador, De el radung. Redentor de toda la humanidad. De radar van de ganze Y Welt. Satanás, a través de un gobierno estatal, En zo toen, daar quería deze destruir regering a toda la generación versucht, de ganze generatie con te tal que niets no te se maken. cumpliera el propósito. Damit de zweit niet ervuld worden zal. ¿Cuál será el propósito de esta generación Wat wel dat zweit zijn van deze generatie? que Nu, está siendo tan atacada wat zo zij aangegrepen wordt por el gobierno terrenal? van weltliche regering. En esta generación En deze generatie se va a cumplir un propósito wordt dat zweit que ervuld está aquí worden. escrito. En dat is du bijna En esta geschreven. generación, En deze generatie, el texto bíblico de Bibeltijd, va a estar traducido wordt übersetzt en worden. toda lengua, En jeder en toda spreekt, tribu. jeder Indianerstam. Está proyectado que para el 2033 Die zijn aan voor het jaar ya no haya 2033 ni una sola lengua dat keine einzige Sprache que no tenga el texto bíblico wordt traducido. wat de Bibeltijds niet hebben. ¿Está pasando ya? Dat is wat nu krijgt wordt. Dat Ja. passiert nu. Iglesias, Dat jeft kerken, comisiones groepen, tienen identificada cada tribu wat al deze stemmen, donde sagt no, man es, dat? donde no hay Etnias, traducción wo du noch keine Bibelübersetzung hast, die están haben diciendo- alle abgeschrieben. y están diciendo, En nosotros design, vamos a traducir con Wie ustedes. wollen met eind de Bibel übersetzen? En Juventud con una misión, En hukum, Dios dio una estrategia que está siendo Gott poderosa. heeft eind een model van wat te doen en dat is werkelijk wat Ya sterk no is. se está enviando un misionero que aprenda el lenguaje de la etnia So zij schijt je niet maar een missionaar wat de spraak leren dat van deze stam. y que se demore 30 años En traduciendo, hij deed 30 jaar wat hij dat überzet heeft, de Bibel. sino que se está trayendo a un nativo de la etnia Sondern die luden eine Person wat van deze stam is en a vivir con nosotros, met ons doet te le wonen. proveemos su alimentación, We geven aan te su eten, hospedaje, wo die wonen su doen, cuidado, om aan op Mientras te passen. que conoce su lengua, Während diese Person, wat zijn ene spraak con un weitergeht, micrófono, empieza a redactar y a grabar el texto bíblico. met zijn ene stem de Bibel übersetzen dat beim Lesen en dat het abgereviert wordt Lo en que onder se dat hier demoraba kennen. 30 años Wat verher 30 jaar duren dan, se va a hacer en 3 meses. wat in 3 maanden worden. Y ya está pasando. En dit passiert al. Y hay una página web Dat heeft een website que está activamente mostrando la estadística. wat actief is. De Wat cada libro allen tijd traducido. bewezen dat, wat wurde al zijn. Ahorita les doy el dato de la página para que la sigan. Ik wil je het mes goed eenmaal geven wat de statistieken nu krijgt zijn. Y eso está pasando en esta generación. En dat passiert in deze generatie. Y nuestros niños y nuestras jóvenes Onze kinderen en onze jugendlichen van a terminar esa tarea. wollen diese Arbeit fertig machen. Por eso están siendo tan atacados. Deswegen wordt er Con Cäsar ideología de angegriffen. género, Met ideologie de género. quitando la autoridad de los padres, De ouderen dat recht en te las redes sociales, Alles wat medien is, Facebook en al dat. debilidad emocional, Je feilen, schwache je feilen, empfindlich. Einfach, wenn alles sich schlecht feilen. ideologías que ya no son sutilmente, Denkorten wat niet Sugeridas. meer verzet je hingerecht schnell te komen. sino que directamente Sondern die komen direct les naar. están distorsionando Die dingen aan het verdrehen. el diseño Dat de model hombre, van de een mujer, mansmens zijn, van een vrouwmens zijn. de matrimonio Wat een eigen de is. familia. Wat een familie is. y de ser humano. En wat mens zijn is. Ahora, si quieren, ellos pueden autodefinirse un árbol y te So, castigan si tú no lo ves como un Vandaag árbol. kan een mens zeggen, ik geloof, ik zie een boom en du moet dat einfach aannemen. Wanneer du dat niet aanneemt, dan straf je die.
Es un ataque Dat is een ongreep de un gobierno terrenal. van een weltliche regering. Porque un gran propósito Wens du es een groter va a Zweig, cumplir esta generación. wat deze generatie erreichen wordt. In deze steden, Donde todavía no ha llegado el evangelio, wo de evangelium nog niet aangekomen is, va a llegar el evangelio. wordt het evangelium aankomen. ¿Y quién lo va a hacer? En wie wordt dat doen? La generación que está siendo preparada ahora. De generatie wat nu krijgt uitgemerkt wordt. Entonces, Zo, a nosotros como padres, ons als ouderen, como mentores, als mentoren, maestros, leraars, pastores, predikers, nos compete dat is onze opgave, formarlos de tal manera den zo te vormen, que ellos tengan claro, dat zij ganz snel weten, tengan convicción dat zij de zekerheid hebben, overtuigd zijn, de que esa tarea dat deze opgave Dios se la va a dar a ellos. God wordt aan te geven. Que no tengan miedo, Dat zij niet angst hebben, ni siquiera a la muerte. niet mal voor den dood. Que si por ir a predicar el evangelio Dat wanneer zij worden predigen al gaan, Medio Oriente, in Midden-Oosten, les cortan la cabeza, dat zij den kop afslaan, lo hagan dat zij trotzdem gaan, por convicción wenn zij overtuigd zijn. de estar cumpliendo un propósito de Dat Dios. zij God zijn Zweig erreichen doen. Ese es el tipo de carácter Dat is de soort van que debemos karakter formar wat wij zullen en nuestros hijos, en onze kinderen en vormen. nuestras generaciones. En onze generatie. No débiles, Nicht schwache. no consentidos, Nicht die, wat wir alles betutteren. no flojos, Nicht fühlen. que amen el trabajo, Dat zij de arbeid leven. que soporten el dolor, Dat zij dat uithouden van dat weidet. que se quieran casar Dat zij zich willen y bevrijden. que quieran tener hijos. Dat zij willen kinderen hebben. Está bien que se quieran casar y que quieran tener Dat hijos. is goed dat zij zich bevrijden willen en kinderen hebben. Entonces, nuestros hijos van a tender a irse a un extremo o al otro. Zo como dice onze acá. kinderen worden verken naar de witste einjagen. Si Van ellos een están- extreem naar het andere. Si están en una situación, Wanneer het jeft hier ergens naar leo, van a tender a manejar esa situación o a reaccionar die worden verzekerd dat te brukken deze leo. inclinados a un extremo incorrecto So die worden vielleicht op een eind wo dat incorrect is naar den eind willen. o a otro incorrecto. Oder naar het andere eind wat ook falsch is. Ellos necesitan estar en un equilibrio emocional. Zij brukken dat zij in een balance zijn. Een Mental. gelijkgewicht en een maat zijn. En je feilen en Y verstand. espiritual. En geestelijkheid. Si otro niño Wanneer een ander golpea kind komt en dem schloenen dat. a un niño nuestro, lo golpea, Wanneer een kind komt en die kind schloenen dat. el niño golpeado De kind wat geschlonen worden puede is. irse a un extremo. Kan vielleicht naar een me extreem golpeaste. Du schluchst mich, ich war die drei schlonen. Eso es un extremo malo. Dat is een slechte extreem. El otro extremo malo Dat andere es wieder que ein. es golpeado. De kind wordt geschlonen. Oh, me golpeó. Ay, Dame más, más. oh, Oh, soy una pobre víctima. No merezco la vida. ik zal niet meer leven. Sloot me wieder. Se muere en la situación. te jet dood aan Soy de leeuw. débil. Todo el zie mundo me zwak. maltrata. Alle tengo alle fuerza. behandelen mich schlecht. Ich habe keine Kraft. Dos extremos diferentes. Dit zijn twee El verschillende equilibrio extremen. es De gelijkgewicht is, no golpees, no respondas, no pagues con la misma moneda. doet niet met hetzelfde tree als wat du bedoeld worden bent. Porque esta situación Wens deze leeuw no define tu valor. dat niet dien wird bestemmen. No te eches a la pena, a morir. Dat die niet naar het andere eind einfach die hand stellen zum sterven. Porque ese otro niño Wens dit andere kind no define tu identidad. dat niet die identiteit Dios bestemmen. define tu identidad. God bestemt wer du bist. Háblale con autoridad. Red zu dem met deze autoriteit. Oye, Hey, no me golpees. nicht mich schlonen. No está bien. Dat is niet goed. No es correcto. Dat is niet recht. Y me alejo. En ik ga einfach voort. Eso no está bien. Dat is niet goed. Y los padres están ahí para respaldarlo. En de ouderen zijn door om den Pero que tenga autoridad. beschützen. Okay. Pero que tenga autoridad Maar dat de kind autoriteit heeft. para guardar su bienestar. Om naar zichzelf op te passen.
Esa es una tarea de los padres. Dat is een Forjar ese opgave carácter. van de ouderen. Dis Que een no karakter sea te violento. schusteren. Dat zij niet gewalttätig is, Pero que tampoco tenga una autoestima baja maar ook niet dat hij van zichzelf para nog que lo schrijven heeft. pisoteen todo el tiempo. Dat alle mannen op dem trampelen kan. Muy bien. Nosotros los padres debemos guiar a nuestros hijos Wir als ouderen zullen onze kinderen leiden a que siempre glorifiquen a Dios, dat zij immer God de eer brengen. a que no contristen el espíritu, Dat zij niet den Heiligen Geest betrüben. a que amen a Dios con toda su alma, Dat zij God liefhebben met ihre ganze Ziel, con toda su mente met ihr ganzen Verstand y con toda su fuerza. en met al ihre Kraft. ¿Cuál es el equilibrio de esto? En wat is dat gelijkgewicht? El gozo, De vrede. la cualidad de carácter del gozo. De eigenschaft van karakter is vrede. Debemos enseñar a nuestros hijos a experimentar gozo. Wir sollen onze kinderen leren vrede te erleben. ¿Qué es el gozo? Wat is vrede? ¿Alguien que lo pueda leer? Ernst wat dat lezen wordt? Microfoon. Biblische Bedeutung von Frieden ist der Zustand von einer Seil in einen Zustand von Zufriedensein abgrund von einem Erlebnis. Das Wort kommt vom Latin Gaudium und das Wort kommt von Gaudere, was eine Übersetzung kann aus sich freien. Die Bedeutung von Frieden wird durch welche sich mit dem gleichen Sinnen von Seil verbunden. Frieden ist ein hecheren Mode von Frau sein als bloß glücklich sein. Muy bien. El gozo no es mera alegría. Die Dice, vrede es el is niet bloos glücklich regocijo zijn. del alma. Dat is een glücklich zijn van de ziel. Es regocijo en el alma. Vrede en de ziel. No sé cómo traducirlo bien. Es que regocijo y gozo es la Plenitud. misma palabra. Casi. Plenitud en el alma. Freulich zijn wordt vielleicht vrede wordt dan dat biblische woord zijn en freulich zijn en het glücklich zijn wordt dat zijn Estar wat in je gozoso leven. no es aleluya, aleluya. Vrede zijn, wirklich Vrede haben ist nicht bloß einfach glücklich sein en rumspringen oder wat. Dat Es is, una plenitud interna. dat is een volheid, volkomenheid binnen en einem. Aunque no estés adorando, aleluya, Ook wanneer aleluya, du vielleicht nicht erst Puedes singen en estar Halleluja sentado. sein, du kannst vielleicht durchsaten y estar lleno de gozo, en voll Vrede zijn. porque tu alma Wens deine Seele tiene paz, haft Vrede. sin importar por qué circunstancia estés pasando. En don't wat van de omstand du die ram Tienes passieren paz. dat. Du hast Vrede. Nuestros niños Onze kinderen deben ser entrenados zullen geleerd worden y debemos cultivar en ellos en we zullen dit su en alma aanvleien en ihre Ziel la cualidad del gozo, de eigenschaft van Vrede. que estén gozosos Dat zij voller Vrede zijn. en la abundancia Wanneer er veel is, o en la escasez. oder wanneer het knap touwt. Aquí hay unos versículos Hier heeft het wat donde el versen, Señor nos habla del gozo waar God over vrede reden deed. y cómo en diferentes circunstancias En wo in verschillende el leeuwen, Señor nos pide tener gozo. dat God ons bidden deed dat we vrede hebben. El último texto, segunda de Corintios, De laatste hier, 2 Korinther, nos anima a gozarnos en las debilidades, merkt ons moed ons te vrijen en zwakheid. porque eso nos hace fuertes. Wens dat merkt ons sterk. Un poco contracultural, pero así es. Dat is jij de cultuur van Muy vandaag. bien. Entonces, nosotros debemos formar carácter en nuestros hijos We zullen karakter en onze kinderen vormen, en las victorias wanneer zij gewinnen y en las derrotas. en wanneer zij verspelen. Cada circunstancia por la que pasa un niño Jeder leeuw waardoor een kind is, es una oportunidad del padre is een gelegenheid voor de vader, de maestro. moeder, voor de leraar, o del tutor oder die wordt aan je rechten deed, para sembrar una semilla de carácter. om een zoetkoorn te strijden van karakter. Cuando un niño Wanneer een kind es ganador en algún juego, ergens een spel gewint, allí tenemos que ir nosotros door zal wie a gaan gaan cultivar su alma en zijn ziel pfleien, para que no se vaya a ir a un extremo.
Dat du met Oh, nicht gané, no soy det el eine mejor. Extrem jetzt. Ich hab Ustedes gewonnen. no. Ich sie beter. Jana han Siempre verloren. pierden. Soy el mejor. Ich sie Ah. immer der Beste. Hay que guardar su corazón Wir müssen nur ihr Hort y entrar a abpassen. trabajar allí Und du dann gehen in den Arbeiten. para que no se vanaglorie. Damit sie sich nicht wat Kreuz stellen. Cuando un niño se cae, Wenn ein Kind ¡ay! hinfällt. Llora y le duele. Die fällt han und die roht und sagt, dass das weh. Esa es una oportunidad para formar carácter. Dort ist eine Gelegenheit, Charakter zu formen. Cuando tiene dones, habilidades, Wenn die Goven oder ganz besondere tal vez es Fähigkeiten muy haben. inteligente, Vielleicht ist die sehr klug. debemos cultivar allí su carácter, Wir sollen durch seinen porque Charakter puede pflegen. volverse autosuficiente. Wenn es das kann vielleicht sein, dass die sich, wie sagt man, Y en selbst, algún momento, selbst zu alles, selbst genug wird sein. y en algún momento, Und irgendwann decir, no necesito a Dios. wird die vielleicht dann sich entscheiden, no, ich brauche Gott nicht, ich sie selbst genug. Y puede desechar la fe. Und die können vielleicht den Glauben weichschmieden. Debemos trabajar el carácter. Wir sollen den Charakter Cuando otro niño lo durcharbeiten. golpea, Wenn ein irgendein Kind dem cuando Schlunen reciben lässt, regalos, wenn die Geschenke kriegen, también cuando pierde uno de sus juguetes. und auch wenn die irgendein Spielzeug verlieren. Debemos enseñarle Wir sollen lernen, a que lo material no es tan importante dass dort, was Material ist, das ist nicht so wichtig. como manejar sus emociones. Als dat wichtig ist, meine Porque Gefühle si pierden un zu beherrschen. juguete, Wenn sie in Spielzeug verlässt, pueden hacer un berrinche, können die Steuerdal werden. una pataleta. Wirklich, Flammendal. Lo quiero, mi juguete. Ich will mein Spielzeug. Y en su corazón Und hat, se puede implantar un ídolo kann du in Aufgott kommen. llamado juguete. Was den Namen reicht, Spielzeug. Así que si pierde su juguete, Wenn die das Spielzeug dann le verliert, decimos, hijo, ya, se perdió. tja, wir sagen, Solo mein es algo Kind, material. das Spielzeug ist einfach nicht gut. Dort ist was Material. Entiendo, entiendo que era un juguete bueno para ti. Ich verstehe das wie ein gutes Spielzeug für dich. Vamos a orar. Wir wollen beten. Señor, Gott, gracias Herr, danke por el tiempo für die Zeit, que me permitiste was du mir gegeben hast, disfrutar mit dit de este juguete. Spielzeug in Scheingonen zu haben. Ya no lo tengo, Señor. Ich habe das nicht mehr. Renuncio a eso. Ich gebe das ab. Tengo otros. Ich habe andere. Gracias por esos otros. Dankeschön für diese andere Spielzeug. Ese juguete Das Spielzeug, no define quién soy, das nicht bestimmen, ni wer ich gobierna bin. mis emociones. Und das nicht meine Gefühle Así beherrschen. que está bien. Ya no Also, está. das ist nicht mehr, das ist okay. ¿Cuántos de nosotros Wer nos viel von tomamos ese uns tiempo Nehmen uns diese Zeit, para trabajar así en un niño? so in uns Kind zu arbeiten. Debemos hacerlo. Wir sollen das tun. Muy bien. Entonces, vamos a pasar aquí al taller rápidamente. Wir wollen hier nu busig in einem Workshop El gehen. ejercicio que está en sus hojitas. Dort wird hier eine Blätter durchhand. Vamos a partir de esta premisa. So, wir wollen hier mit das anfangen. Un niño pierde la partida en un juego de mesa y hace un berrinche. En su hoja está traducido. Pueden abrir allí la hoja donde está el cuadro. Puedes mostrarlo tú, eso. Ein Kind verspielt in ein Dash ¿Puedes Spiel mostrarlo? ¿Mostrarlo? en Wort Flammendal. Aquí, la primera. Ujú. ¿Me prestas una, por favor? Tenemos dos cuadritos. So, du sind zwei Feuerkorns du. En uno, un niño que pierde la partida In ein sagt, ein Kind verspielt en un juego de mesa in ein Dashspiel. y tiene un mal comportamiento. Und die benimmt sich nicht gut. En el otro, un niño que gana la partida en un juego de mesa Und das andere ist ein Kind, das das Dashspiel gewinnen wird. y se burla de los demás, celebra burlándose de los demás. Und die viert dort, dass er gewonnen hat, du denkst, dass er über die andere schlecht redet. Ahora vas a agarrar tu lápiz So, die wirst du den Bleistift nehmen. y luego tenemos aquí Und dann auf das andere Blatt, was fair dort ist, unas sugerencias jaftet du was Optionen, de lo que tú harías Möglichkeiten, was würdest du tun? en cualquiera de los dos casos. Und diese zwei Lehren, was würdest du tun? No vas a subrayar lo que deberías hacer, Du sollst nicht unterstreichen dort, was du sollst tun, ni lo que harás después. auch nicht, was du nachher wirst tun.
vas a subrayar Du wirst dort unterstreichen, lo que tú normalmente haces. was du am Durchschnitt tust. Entonces, So, si ese niño tiene cualquiera de esos dos comportamientos, ¿tú qué haces? wenn dein Kind ernst wird von diesem Bett abführen haft, was Solo dejas tust du? que se desahogue, Dass du tolluten dort hij sich uitrohren dat? pon allí un, ¿cómo se llama? Un Kost du visto vielleicht bueno, Checkmark merken en Teken? ¿ya? No vas a poner allí lo que deberías hacer, lo que, ay, esto parece que sería lo que yo Du debería sollst nicht hacer. No. handschreiben, dit Pon lo soll que ich tú doen. haces. Du dort abtekenen, wat je werkelijk doen. ¿Sí? Y así cada una. Las lees y tú dices, sí, Dan esto des yo du lo hago. hier durchkomen. Dat je dat lezen en zeggen, doe ik dit oder doe ik dit niet. Muy bien. Solo dejas que se desahogue. Du laatst dein Kind einfach bloß uitrohren. ¿Estamos bien? ¿Todos han entendido? Heb je dat nu al No. verstaan? Vamos a trabajar con el primero. Exactamente. Por perder. ¿Ok? Sí, ¿qué haces normalmente en esa situación? Sí. No. Esa es solo la pregunta. Las sugerencias. Exactamente. Exactamente. ¿Ya? ¿Todos han entendido? Heb je nu al verstaan? Is je dat klaar? ¿Más o menos? Sí? Volvemos a explicar. Okay. So, je wordt het eerste, dit wordt het kind verspelen dat. En dan wordt, wanneer je kind zo reageren dat. Ga je naar deze zijde hier, naar deze eerste zijde, dan doe je hier deze eerste part. Alles aantekenen wat je am Durchschnitt doen. Ja, du. Du laat dein kind uitroeren. Du juist naar stram. Wat immer je dan doen, doe je einmal aantekenen. Lo que hacen, normalmente, lo que hacen, como ellos reaccionan ante eso. So, die kunnen nu einmal dat belezen en dan dat aantekenen. Er iets stellen je het nu veel, wanneer je niet in je hand. Wel wordt ik reageren, wanneer mijn kind nu wordt met einmal zich op de vloer gaan schmieten en dat zijn. Dat hij verloren heeft aan dat spel. Jo, wenn je zelfs nicht Kinder haben, wie go je an mit je Geschwister ihre Kinder, oder mit den Kindern, die je in der Schule haben, oder was auch immer, oder je stellen je fair. Wie würde ich reagieren? ¿Listo? ¿Ya? Fertig? ¿Subrayaron? Eins Wort angetekend? Ja? Luego hay una lista de más opciones Nu dit jaft du mehr Möglichkeiten, du ein bisschen eine Uni. para que también elijas de allí So, du kannst je dann auch nochmals lesen, si una de ellas refleja tu reacción en estos casos. in seinen aus ernst wat von diese, wat du wieder geschrieben sind, wat die auch würden tun. So, ich kann du ein bisschen wieder lesen und dann weiter anteknen, wat immer je gewöhnlich tun. Dos minutos para terminar, que ustedes subrayen. 2 minutitos. Weil je in 2 Minuten geben.
Muy bien. Hasta esta, ¿sí? Donde dice du, solo hasta ahí. So bless das erste Blatt. Ich weiß nicht, was sie wieder getan haben, aber das erste Blatt, das trägt auch. ¿Listo? La mayoría de tus opciones, ¿dónde estuvieron? ¿En la primera lista o en la segunda? Me gusta eso. Von diesen zwei Gruppen von Sugerencias, was du wären, wer hat das meiste an der ersten Gruppe durch? Hier Primera. in das erste durch. Wer hat das meiste von hier angetekent? Maya aus der Uni. La segunda lista es donde dice más opciones, esa es la segunda. Oder hat ihm alle Maya hier angetekent? Hier Uni. Ja, Maya bei der zweite. Was sagen die anderen? Sie, ja, diese erste Rektor. Ah, ja. 4. Hay una más en la Sie segunda. habían cuatro. Tuvieron Feueroptionen an der zweite. ¿En qué lista? ¿La primera o la segunda? Wo hast du Maya angetekent? An der ersten Gruppe oder an der zweiten Gruppe Frauen, Sachen? De cada uno dice. Ajá, sí. Normalmente, porque no es un debería, Das ist nicht in du sollst so tun, sino cómo realmente yo das reacciono. ist, wo du echt wirklich reagieren. Normalmente, So, o gewöhnlich, estamos en un equilibrio wir sind ungefähr an einem Gleichgewicht o tendemos a estar en la primera lista. oder wir sind mehr an der Si ersten estamos en la Liste. segunda, Wenn wir an der zweiten Liste sind, yes, das ist gut. muy bien, Sehr fein. excelente, Sehr gut. lo estamos haciendo bien. Dann da wieder gut. Muy bien. Ahora, tenemos unas preguntas. So, hier wieder habe ich dann was Frauen. Wenn ihr das seht, einmal umdrehen, der erste Satz ist der letzte von der zweiten Gruppe Sugerencias und dann habt ihr was Frauen. Estas preguntas, Diese Frauen, si nosotros conocemos las respuestas a ellas, wenn wir die Antworten zu diesen Frauen selbst weiten, nos van a ayudar wollen die uns helfen, a reaccionar necesito el resto, correctamente dass wir richtig reagieren, frente a esas dos situaciones. wenn diese Sachen abkommen. Estas preguntas Diese Frauen están basadas sind abgrund, en la voluntad de Dios, sind an Gott sein Willen gegründet, en lo que Dios piensa und was Gott denkt acerca über de los niños. unsere Kinder. Entonces debemos conocer las respuestas a ellas. So, wir sollen die Antworten auf diese Frauen weiten. Y quiero que cada uno Ich möchte in jeder einer, busque por lo menos un versículo was ein Bibelvers para wenigstens responder a dos preguntas de las que están acá. absetzen. So, jeder wird ein Bibelvers absetzen, zwei von diesen Frauen zu beantworten. Toma dos preguntas de estas Von diesen Frauen, das ihr zwei nehmen y busca und sagt, un versículo ein Vers, donde Dios responda a esa pregunta. wo Gott diese Frau beantworten wird. ¿Es claro? Habt ihr verstanden? Pueden usar celular, no? Sí. Ich kann den Phone brücken, wenn ihr wollt, haben den Vers Claro que sí. absetzen, wenn ihr dort helfen dat. Wählt ihr zwei Frauen, und dann für jede Frau, was ihr da gewählt habt, seht ihr ein Bibelvers, wo Gott die Antwort zu der Frau gibt. Solamente dos preguntas. Después pueden terminar con todas en su casa. So, für nu bleibt zwei von den Frauen, nur Herr Tüst kann die alle beantworten. No tome las más fáciles. Ojalá toma una que nunca te hayas hecho. Das nicht bloß die, was ganz einfach sind. Vielleicht kann ihr eine Frau wählen, was ihr noch never ever gedacht habt. Por ejemplo, interesante si alguien toma la última. Das wird interessant sein, wenn irgendwer wird die letzte Frau nehmen zum ¿Qué tiene Beispiel. que ver un niño y sus padres
con el mandato de Génesis 1:28 y la comisión de Mateo 28:19-20. Wat heeft een kind en zijn ouderen met dat bevel in 1 Mose 1:28 en dat missionsbevel in Matthäus 28, 19-20 te doen? Wat hangt ze bed overeen? 3 minutos para que busques el versículo que da respuesta a esas dos preguntas que agarraste, que elegiste. Je hebt 3 minuten de Bibelvers te zetten te die 2 vrouwen wat je in toe uitgelezen hebt. Los jóvenes pueden pensar en sus hermanos. So die wat nicht kennen haben, die können vielleicht auch an ihre Schwester denken. Die Jugendlichen. ¿Cómo reaccionan ante estas situaciones con sus hermanos? Hoe zou je reageren wanneer je Schwester sich so abführen dat? Muy bien. ¿Listo? ¿O un minutito más? Sei je right? No tienes que responder todas las preguntas, solo 2. Porque blijft 2, ja? Nicht de alle. ¿Un minuto más? Noch eine Minute? Yuhu, hola. ¿Está bien? Ok. Muy bien. Entonces quisiera escuchar a alguno de ustedes. So, ich möchte ein paar von Ihnen hören, was die haben angefangen. Abraham, ¿cuál elegiste tú? ¿Cuáles? ¿Puedes leerlas con la respuesta del versículo? Un momentito. Jesús dice que a los niños les pertenece el reino de Dios. ¿Cuál es la pregunta? ¿A cuál pregunta está respondiendo? ¿Qué piensa Dios de los niños? La primera. Ajá, Das erste, du, was läuft Gott über die Kinder? muy bien. Jesús dice que a los niños les pertenece el reino de Dios. Mateo 19:14. Matthäus 19, 14. Jesus sagt, das Himmelreich gehört den Kindern. Dios piensa Gott denkt, entonces que los niños tienen autoridad dass die Kinder Autorität y que son haben confiables. und dort einer vertrauen kann. La siguiente. Das nächste, ¿Qué espera Dios? ¿Qué espera Dios que los padres hagan con el carácter de los niños? was erwartet Gott, dass die Eltern tun sollen mit dem Charakter von den Kindern? Enséñales acerca de Dios de día y de noche, cuando entra y cuando sale y siempre. ¿Cuál es el Dag und versículo? Nacht lehren, wer Gott ist. Deuteronomio 6, de 7 a 9. 5. Mose. Muy bien. Excelente. ¿Quién más? Noch wer? Allá atrás. Que sean diferentes. Ojalá si son diferentes. Andere Frauen, als wat al aangesagt haben, van möglich. Wat heeft dat karakter van de kinderen met Gottes afzichten zweig te doen? ¿Qué tiene que ver el carácter de los niños con el propósito de Dios? Ajá, interesante. En Mateo 18, 3 a 4,
Matthäus 18. Matthäus 18:3 wat feier. Dus zag Jezus zu der Versammlung, wenn je nicht umkehren und so wollen als die Kinder, so wollen je nicht in das Himmelreich hineinkommen. Wer sich so gering stellt als das Kind, der ist der Größte im Himmelreich. So, Tom Gott sein Reich wiederbringen, ob diese Erde mit uns so handstellen als ein Kind, mit so einem Charakter als ein Kind, mit Para- Vertrauen, mit pureza, no con otra exposición. Para que nosotros podamos construir el reino de Dios aquí en la tierra o pasar el amor de Dios, tenemos que ser como los niños, con un carácter de confianza, un carácter de ser humildes. Bien, Dios pone a los niños como modelo cuando este niño tiene un carácter que ha sido labrado. Gott stellt diese Kinder als Models an für uns, wenn das Kind sein Muy bien. Charakter geformt worden ist. ¿Alguien más? Noch wer? La tercera pregunta, ¿qué piensa Dios sobre el carácter de los niños? Y así, mi primera respuesta es ese versículo de Jeremías 18:6, donde dice que nosotros estamos en las manos del que trabaja con el barro. Y para mí cuando Dios le ve a los niños y ve su carácter, siempre puede trabajarlo, puede mejorarlo, puede... Son moldeables. Son moldeables. Sí, Manejables. un niño es mucho más ¿cómo es? Moldeable Moldeable que un que un adulto. viejo, que un adulto. Que un adulto, sí. Porque un adulto a veces ya está tantos años Sí, en su... Sí, total. y sí, yo cuando leí eso pensé, sí, así Dios ve los Excelente. niños. Hay otro versículo también, por ejemplo, que dice, instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Das gibt in anderen Vers eine Sprecher, wo das sagt, Muy apto también du das Kind in sein Weg wiesen, während er jung ist, und wenn er alt ist, wird er para nicht responder a von. esa pregunta. ¿Qué espera Dios del carácter de un niño? Was sea erwartet Gott instruido von dem Charakter von einem Para que Kind? cuando sea grande no se aparte. Dat er ongerecht wordt, damit wenn er groot ist, dat er nicht ¿Alguien por verloren aquí? wird. Gibt es noch einer? Von A dieser ver, Seite? un valiente. Einer, was Beruf ist. Ya, hermano, láncese. Está que se lanza. Bruder. Ich würde nicht gefragt, wo dort ein Psalm steht, wo man dort sagt, Het woord van de vrouw? wann ein Mann, da will eine Frage, die erste. Para la primera, la primera pregunta. Da bet ein Mann, ich würde nicht so David erst, der sagt, In los Salmos hay uno que ora. wenn ein Fuder sehnshaft, Si un dann erst padre es, wenn der tiene diese hijos, Pfeile an den Köcher hat, wenn der mit hasta, dem Feind es redet, dann wird como ihm nötig el- sein. Ay, ¿cómo se llama esto? Also que de- tiene las flechas, ¿no ves? Der kann sich schmücken und der kann sich meinen mit seinen Kindern. Er sagt, pass auf. Also. Él se puede jactar con sus hijos como que no se me mete conmigo. Ujú. Aquí estoy con todos mis hijos. Muy bien. Salmo 127. 127. ¿Sí? Psalm 127. Que los hijos son bendición de Dios, ¿no? Die Kinder sind Y son Sehen von como Gott. saetas Dat en zijn manos sus de valientes. pijlen en Bendito el de hombre hand que van llenó die su aljaba van de broer ellos. was. Je ziet als de mond Excelente. die zijn pijl denkt vol is. Dios tiene toda la información que necesitamos Gott heeft alle informatie wat we brokken acerca de quién es un niño over wer een kind is y lo que Dios espera que nosotros hagamos. en wat God erwartet dat Con we ese doen niño. zullen met dat kind. Si leemos todas, nos vamos a dar cuenta que Dios dice cosas muy interesantes. Van Ustedes wie dit- solamente leyeron algunas Alle worden lezen wat we antwoorden. God denkt alle hand zo verder over kinderen. y respondieron con un versículo. En je had een Bibelvers te antwoord gebruikt. Pero hay muchos versículos para responder cada pregunta. Aber te jeder een van deze vrouwen, je hebt een dolvers om dat beantwoorden. Si ya respondiste a alguna pregunta, Wenn du al een van deze vers hast beantwoord, seguramente Dios te habló. God heeft die gereed. Y tal vez confrontó algo de tu pensamiento, En vielleicht heeft hij wat, wat zeg man de confrontatie? tu carácter. Die heeft wat aangereed en die karakter. Ahora, en este cuadrito, Zo, en de tweede vierkant, en
en los últimos 2 minutos En de del laatste taller, 2 minuten wat we nu gaan van workshop. ahora tú vas a escribir, Du wordt schrijven, según lo que leíste en el versículo, doe nou als wat du in die vers gelezen hast, cómo debería reaccionar hoe zoust du reageren en una y en la otra situación. in de bovenste leu en ook in de onderste leu. Hoe zoust du naar die Bibelvers wat du hast nu gevangen reageren? ¿Está bien? Ja? ¿Cómo debería reaccionar Hoe zoust du reageren si tu objetivo wanneer die zwart, dat wat du wist erreichen, es formar el carácter de ese niño? is het karakter van die kind te vormen? Si tu objetivo Wanneer die zwart, es hacer que ese niño is dat dit kind exprese gozo, zal vrede te verschijnen brengen. contentamiento Dat hij werkelijk glücklich is. en las dos circunstancias. Wanneer je gewinnen dat en ook wanneer je verspelen dat. Zoals dat in deze plaats du zegt. Escribe alrededor del cuadro las ideas que Du vengan a tu mente. ram den Feuer kontram koste die ideeën abschrijven. 2 minutos. 2 minuten. Muy bien. Gut. Entonces, seguramente ustedes allí ahora tuvieron otra manera de razonar Según zeggen had je nu een andere weg van doen ontdekking. su reacción. En je weg van erop reageren. Porque por lo menos Eens welsens ya leyeron heb je al gelezen. un versículo Een Bibelvers donde Dios dice wo God lo zijn que dat. Él piensa de un niño, Wat hij denkt van een lo kind. que Él espera del trabajo de un padre, Wat hij erwaart van het werk van de lo que ouderen. Dios dice del carácter Wat God zegt van karakter. y lo que Dios dice de su propósito En wat God van zijn werk zegt. cumplido a través de un niño. Wat daar die dingen ervuld wordt. Si faltó tiempo, no hay problema. Wanneer je een tijdje veel hebt, geen probleem. Como este es un taller Wens het een taller is, programado por la escuela dominical, wens het van de zinnerschool her programmeerd is, usted va a terminar esa tarea die was deze arbeid vorig y meer. se la va a entregar a las maestras de la escuela dominical. En je was het even de zinnerschoolleiders gegeven. Pasado mañana, Overmorgen, el domingo. zondag. Porque es un ejercicio, pero es bueno que lo hagan. Het is een opgave, maar het is goed dat je dat doet. Esto es una escuela de padres. Dit is een school voor ouderen. Necesitamos We bruggen establecer escuelas de padres deze school en las we iglesias. bruggen die aan de kerk. Necesitamos que esto We bruggen dat dit pase constantemente, puntelijk passeren dat. sea parte En dat het part is de la identidad de la iglesia, van de identiteit van de kerk. para que los padres Omdat de ouderen sean entrenados, getraineerd worden equipados met tools krijgen en hacer de sus hijos
van Eritrea una descendencia para Dios. een toekomst voor God te maken. Dios les bendiga. Mag God je zegenen Vamos a orar para terminar. en we waren beden ten einde. Bueno, ¿quién está agradecido por nuestro profesor Pablo? ¿Quién ha aprendido algo estos días? So, wer heeft wat geleerd deze dag? Creo que es oro tenerte aquí, realmente, Ik geloof dat het goud die hier te gaan. porque nunca antes había escuchado algo similar que nos enseña a ser buenos instructores, a cómo enseñar a un niño algo. Want ik geloof, ik had nergens wat zo wat als dat je hier wou een te zenden zijn kinderen wat bijbrengt. Y pienso que si mis padres tuvieran ese tipo de clases En ik denk dat van mijn ouderen deze soort klassen gehad hadden, y los padres de ustedes, tal vez muchos, en vielleicht ook de jullie ouderen, vele van jullie, nosotros estaríamos con un carácter más firme, ik geloof, we worden een karakter hebben wat sterker weer. no como ese niño que estaba aquí echado de víctima, En nächstes het kind wat zich vielleicht doelgeraan valt, sino que con un equilibrio de emociones. sondern met een gelijkgewicht van de gevoelens. Y queremos orar por la familia de Pablo. En we willen voor Pablo bidden. Él hace muchos viajes a otros países a enseñar ese tipo de cosas. En hij deed ook reizen met een andere landen deze soort leren te geven. Y creo que el mundo necesita más hombres como él. En ik geloof einfach dat de wereld meer zijn man daar veelt als dit. Ya, como Jesús, ¿no? Zo als Jezus. Bueno, y allá atrás hay un... yo dije que era el basurero, pero me dijeron ya que no era basurera, era para dar un poco de dinero. En zo, ik dacht, ja, weer melden, zo, maar de gaan al gezegd dat es niet, dat is hem afval geven. Y cuando salen y quieren, pueden dar algo. En wanneer je eruit komt, dan je wel wat geven, die kan geven. Y vamos a orar por usted y tu familia y por el tiempo. Gracias, Señor, gracias por la vida de Pablo. Gracias por traerlo, llamarlo desde Colombia y traerlo acá con nosotros. Y que esté enseñándonos y dándonos algo que tiene mucho más valor que oro, que nos puede enseñar en el futuro y que nos puede formar a nuestros propios caracteres y los caracteres de nuestros hijos, y que realmente nosotros podamos aprender algo. Y gracias por su familia. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Dankeschön. Gracias, Pablo. So. Sí, wir zijn uns den 23. September, glaube ich, erst dort. No, No, el 13, sí. Der 13. September erst dort. So, der 13. September haben wir den letzten Workshop von Pablo. Aha, el 13. En kan ons vergeten, ik wil krijgen nog wat zijn, hij kan ons vergeten. Ja, anyways, so, wir haben den letzten im September. Im September, ja. En jo, veel dank voor komen. En mag God je zegenen.